Renuncia de derechos o Youknik, Zero no Tsukaima, el gameplay del fondo o la teoría no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Los links de la teoría, como del video del fondo estarán en la descripción. Capítulo 16. Fouquet maldijo su suerte mientras se alejaba tambaleándose de su golem. Su mano derecha agarrando su sangrante brazo izquierdo, el sonido de pequeños pasos detrás de ella fue la razón por la que se detuvo para al menos cubrir la herida con un vendaje. Las cosas habían ido mal. Seguro que no esperaba que las cosas fueran fáciles. Esta era la academia que pensaba en los futuros magos del país, por lo que esperaba problemas. La primera fue el hecho de que cuando había intentado transmutar la puerta directamente, sabía que las paredes alrededor de la bóveda no podían verse afectadas por magia inferior a un nivel cuadrado, lo que significaba que, como maga triangular, no podía tocarla. Desafortunadamente, incluso las puertas parecían estar bajo los mismos encantamientos. Pero era una apuesta que podría haberse afectado de todos modos. Cuando escabullirse no era una opción, optó por explotar otra debilidad de la que le hablaron. Fuerza física. Si bien las paredes estaban encantadas para evitar transmutaciones, no estaban encantadas para resistir fuertes golpes en las paredes mismas. Supuso que un golem tendría la fuerza suficiente para perforar la pared. Desafortunadamente, la información que obtuvo era incorrecta o habían decidido duplicar su seguridad. Porque cuando golpeó la torre, en lugar de desmoronarse bajo el puño de su golem, todo lo que sucedió fue que golpeó una barrera a su alrededor. Una barrera que se suponía que no debía estar allí, por lo que podía ver. Y si su plan desmoronándose en pedazos no fuera suficiente, después de que no pudo hacer una abolladura en la pared, tuvo que aparecer un testigo. Era una criatura, una que ella conocía de su tiempo en la academia. Y si tener a un familiar como testigo de sus crímenes no fuera lo suficientemente malo, su maestro tuvo que aparecer poco después. Fouquet trató de ahuyentar a la cosa, golpeándola cerca para que se escapara. Tal vez incluso haga que su maestro lo recoja y corra en la dirección opuesta. Luego gritó y arrancó el brazo de su golem, mientras la derribaba del hombro en el que se había posado. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, la golpeó con el brazo y cortó el suyo. Ahora estaba huyendo, y lo peor era que no podía simplemente esconderse y quitarse el disfraz. No con el familiar persiguiéndola, dudaba que su disfraz evitaría que le abriera un agujero en el cuello considerando lo que había hecho. Tampoco podía convocar a un golem y simplemente pasar por encima de la pared, con la criatura siguiéndola. Si dejaba de correr, dejaría su espalda expuesta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una vista preocupante. Las puertas por las que pensaba salir ya no estaban desprotegidas. Dos de los guardias del palacio estaban parados allí, con las varitas listas para enfrentarse al ladrón. Con el familiar detrás de ella, se volvió hacia las puertas dobles de la torre principal. Escuchó a los guardias junto a la puerta gritar por ella, pero los ignoró. Soltó su brazo herido y agarró su varita. Empujando a través de la puerta, se giró y agitó su varita. La tierra respondió a su llamada y se convirtió en una cúpula que cubría la entrada principal. Dejó escapar un suspiro de alivio y se alejó un par de pasos. Entonces, de repente, algo atravesó la cúpula de tierra que ella había hecho. Un momento después se transformó en el familiar que la había estado persiguiendo. Sin darle ninguna oportunidad de reaccionar ante su presencia, balanceó su brazo como un látigo. Una fuerza aguda golpeó su pecho, luego escuchó el chasquido de un látigo. El ataque la derribó y cayó de espaldas sobre una de las muchas mesas del salón. Lo derribó y golpeó su espalda contra los muebles de madera. Su boca se abrió y se cerró mientras trataba de respirar, pero el dolor le impedía tomar aire. Alcanzó su pecho, y el dolor estalló cuando lo agarró. Cuando lo apartó, al menos se sintió aliviada de no ver sangre. Su atención volvió al familiar, había retirado su brazo para otro golpe. Presa del pánico, apuntó su varita a una mesa cercana y agitó su brazo. Se giró hacia donde ella señalaba y movió su cuerpo para poder atravesar el proyectil improvisado. Su agarre en su varita se hizo más fuerte y echó el brazo hacia atrás. En lugar de cambiar su cuerpo de nuevo, se lanzó hacia ella. La mesa pasó por donde había estado y luego se estrelló contra las otras mesas cuando su control sobre ella flaqueó debido a la conmoción. Se puso de pie, evitando por poco otro golpe. Sus ojos se abrieron cuando golpeó donde se había estado apoyando, y la mesa de madera se rompió. Señaló las filas de mesas y las arrojó hacia el familiar. Cambió su cuerpo y se precipitó a través del primero, y luego saltó sobre el segundo. Echó un brazo hacia atrás y partió el tercero y el cuarto que ella le había enviado. Ella retrocedió, su varita agitó en el aire y con un canto en voz baja, las mesas a su alrededor brillaron. Se desmoronaron en la tierra y la suciedad, su elemento.
Su varita giró en el aire, formando su nueva munición en varias formas. Ella apuntó su varita hacia adelante. Su cuerpo se movió y se lanzó hacia un lado, los 3 picos de tierra empalaron el espacio que había ocupado. Ella no se dio por vencida, cada vez más formada en armas. El suelo se agrietó cuando golpeó un pilar de tierra frente a él. Levantó muros a su alrededor, antes de intentar aplastar al familiar en el medio. Saltó por encima de su intento, antes de golpear con su látigo. Ni siquiera parpadeó mientras formaba un escudo de tierra, el látigo no logró abrirse paso, y con un pensamiento formó otra punta y la envió hacia el familiar. Se alejó de la espiga, en lugar de atravesarla. Fouquet sonrió y agitó su varita hacia arriba. En respuesta, las púas de tierra y los pilares que habían fallado crecieron y formaron una cúpula alrededor del familiar. Inmediatamente giró sobre sus talones, sabiendo que no podría sostenerlo por mucho tiempo. El suelo debajo de ella tembló, su pánico se duplicó cuando pensó que los guardias afuera estaban tratando de romper las entradas selladas. Sin otra opción, corrió escaleras arriba. Escena. El control de Louise sobre su cuerpo volvió, la maga tragó el asador que tenía en la boca y dio un paso adelante. Tomó otro, y lo siguiente que supo fue que estaba corriendo. Bicho. Llamó a su familiar, la imagen de lo que había hecho todavía estaba fresca en su mente. Incluso si no fuera así, el golem al que le faltaba un brazo todavía estaba allí para recordárselo. Pero ella hizo a un lado ese pensamiento. Su familiar estaba en peligro. No podía dejar que estuviera sola con un mago que podía hacer un golem como ese. Luisa. Ignoró la voz de Kirche. Louise, detente. Casi llegó a la pared de tierra que el ladrón había hecho, antes de que de repente la levantaran de sus pies. Sus brazos se agitaron mientras trataba de estabilizarse. Fue arrastrada lejos de su camino actual, flotando de regreso a Kirche y Tabitha. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Exigió una vez que estuvo cerca de ellos. Deberíamos preguntarte eso. Kirche respondió, su varita en la mano. ¿Ibas a ir tras ese ladrón, no? Ella preguntó. Claro que yo estaba. Louise le dijo. Bug los persiguió y no puedo dejarlo solo. Sus brazos se agitaron rápidamente. ¿Te imaginas lo que le harán si atrapan a Bug? Tanto Kirche como Tabitha miraron más allá de ella para mirar al golem detrás de ella, incluso el dragón se volvió hacia el golem y luego la miró con una ceja levantada. Kirche negó con la cabeza. No importa, Louise, su varita bajó, lo que la dejó caer al suelo. Necesitamos llegar a un lugar seguro, la escuela nos dice que abandonemos la academia ya que el ladrón todavía está aquí. No sin Bug. Louise giró sobre sus talones. No puedo irme sin él. Luisa. Kirche señaló al golem. Tu familiar puede cuidarse solo, tenemos que salir de aquí ahora mismo. No me importa. Kirche se estremeció ante su grito. No me voy a ir sin mi familiar, su cabeza se giró y la miró fijamente. ¿Entiendes eso? Tabitha la miró y agitó su bastón. Oye. Louise se levantó una vez más. Bájame, Tabitha. Se quejó, agitando los brazos mientras caía por el aire. Un momento después, se dejó caer sobre la espalda del dragón. Louise negó con la cabeza y miró la parte posterior de la cabeza de la niña. Abrió la boca para decirle que no se iría. ¿A dónde fue tu familiar? Preguntó Tabitha. Tabitha. Kirche se volvió hacia ella sorprendida. La estudiante de cabello azul giró la cabeza ligeramente sobre su hombro. Cuanto más rápido consigamos al familiar, más rápido podremos irnos. Louise sonrió e inclinó la cabeza. Gracias. Levantó la cabeza y señaló hacia adelante. Estaban corriendo hacia la salida principal. En el momento justo, el suelo debajo de ellos de repente tembló muy levemente. Se miraron el uno al otro con preocupación. Tabitha dio un silbido y Silpit se elevó en el aire. Louise agarró la escama del dragón mientras ascendían. Volaron hacia la puerta. Allí pudieron ver que el carruaje de la princesa y el cuerpo estudiantil y el personal estaban siendo escoltados hacia la puerta. Más que unos pocos los señalaron debido al dragón que estaban montando, pero se relajaron cuando vieron las familiares cabelleras de los jinetes. También vieron que la entrada principal a la torre había sido sellada por una cúpula de tierra que un guardia estaba tratando de derribar. ¿Lo has visto en alguna parte? Le preguntó a los otros dos sobre el dragón. Tabitha negó con la cabeza. No en el suelo, respondió. Tenía una mirada intensa en su rostro, una que tenía desde que ella y su dragón se estrellaron. Escuchó que el dragón soltó un gemido ante su pregunta. Kirche se quedó en silencio, sus ojos estaban enfocados en la torre principal. Señaló una de las ventanas allí. Louise siguió su mano, pero en lugar de ver la pequeña forma de su familiar vio la figura encapuchada tropezando por el segundo piso. Ese es el ladrón. Ella señaló. Sus ojos se esforzaron y la preocupación llenó su pecho. Pero, sus ojos se movieron rápidamente.
¿Dónde está Bug? La figura encapuchada se detuvo en seco y se dio la vuelta. Apuntaron su varita frente a ellos. Su preocupación solo creció cuando vio que una pared donde estaba señalando se agrietó repentinamente. Luego, antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, una forma familiar de repente atravesó la pared. La piedra cayó cuando el hechizo de Bug la atravesó, y el familiar en cuestión saltó por el agujero recién hecho en la pared. Bicho. Ella lo llamó. Se volvió hacia ella mientras continuaba corriendo en el techo del segundo piso. Antes de que pudiera decir nada más, se volvió hacia una ventana y la golpeó con el brazo del látigo. Bicho, espera. Pero llegó demasiado tarde, saltó de nuevo a la torre y desapareció detrás de una pared. Escucharon los gritos de pánico del ladrón, y momentos después se formaron más grietas a lo largo de las paredes del segundo piso. El ladrón volvió a aparecer. Agitaron su varita e invocaron una ola de tierra frente a ellos, antes de formar una pared cuando algo negro casi la golpeó en la cabeza. Tenemos que acercarnos. Louise sacó su varita y apuntó hacia el área general del ladrón. No tenía agua sobre ella en este momento, pero al menos podía usar un hechizo de bola de fuego. Desafortunadamente, parecía que el ladrón la había escuchado. El encapuchado se giró hacia ella, y al momento siguiente una púa hecha de tierra voló por una de las ventanas. Louise se estremeció, mientras que Tabitha simplemente agitó su bastón. El pincho fue desviado por una fuerte ráfaga de viento y lo envió de regreso a la torre. El sonido del pincho golpeando la torre fue ahogado por un grito de dolor del ladrón. Desaparecieron detrás de una pared y aparecieron en otra ventana. Estaban huyendo de donde Bug fue visto por última vez, con una mano en la cara antes de desaparecer detrás de otra pared. La pequeña figura de Bug apareció por un breve momento, antes de desaparecer también. «Aléjate de mí». Oyeron gritar al ladrón. Tabitha tuvo que alejar a Silpid de la torre cuando ésta retumbó. Entonces, desde una de las ventanas, vieron un resplandor pálido. El dragón en el que viajaban entró en pánico y trató de alejarse lo más posible de la torre. Louise no culpó al dragón, ya que al momento siguiente se estremeció y una poderosa fuerza voló las paredes agrietadas. Una fuerza que brillaba con un blanco puro había asomado a través de las grietas antes de que los lanzaran, y si Silpid no se hubiera distanciado, habrían sido golpeados tanto por las ondas de choque como por los escombros. «Por el fundador», murmuró Kirche cuando vieron lo que había destruido las paredes. Con las paredes desaparecidas, pudieron ver el interior, y por un momento vieron un pilar negro que se arremolinaba. Se disipó, revelando al familiar de Louise en el suelo, con una de sus manos planas en el suelo. Mientras Tabitha intentaba calmar a su dragón, Louise miró fijamente a su familiar. Se levantó del suelo y el brazo que había usado para volar las paredes, se extendió hacia el látigo. El ladrón ya estaba retrocediendo. Su familiar se lanzó hacia adelante y el ladrón corrió. «Están subiendo a la torre», señaló Louisa. Bug pareció responder a sus palabras y la persiguió. «Nosotros», Louise gruñó cuando el dragón finalmente se calmó. «Tenemos que ir tras él». «Estás loco». Kirche la agarró por los hombros. «Louise, deberíamos estar preocupados por escapar». Se volvió hacia el agujero en la torre. «Tu familiar obviamente puede manejarse solo, Louise, y si nos acercamos a ellos estaríamos en el fuego cruzado de ese ladrón y tu familiar quien, señaló la destrucción, hizo eso. Y no me importa». Louise se la quitó de encima. «No puedo dejarlo así». «¿Por qué?» Kirche hizo un gesto hacia la pared con lo que acaba de hacer. «Estoy más preocupado por ese ladrón que por tu familiar». «Nada de pelear», les regañó Tabitha, sus ojos azules entrecerrándose con la mirada. Se volvió hacia la parte superior de la torre. «Recuperaremos a tu familiar, Louise». Bajó la cabeza. «Es más fuerte de lo que pensaba», murmuró lo suficientemente alto para que la escucharan. Las alas de Silpid aletearon con más fuerza y ascendieron más alto. El aire rozó su cabello y pronto estuvieron en la ventana de la oficina del director. El ladrón estaba allí, de espaldas a la ventana. Desde su lugar, podían ver 3 o 4 golems rodeando a su familiar. Cada uno de ellos del tamaño de un adulto. La habitación estaba hecha un desastre, las paredes estaban agrietadas, los estantes estaban volcados y el ladrón estaba parado frente a lo que quedaba del escritorio de Osmond. A pesar de eso, estaban en peores condiciones. Incluso desde su punto de vista, podían ver que estaban heridos. El lado izquierdo de su capa estaba oscuro con sangre, mientras que otra mano parecía estar acunando su rostro. Bug no parecía estar herido en absoluto, su familiar estaba mirando a los golems con esa mirada vacía en sus ojos. Los golems se movieron, uno de ellos echó su pierna hacia atrás para dar una patada. Mientras que otro juntó sus manos y lo golpeó hacia abajo. Bug corrió a través de los pies del primer golem, su cuerpo lo atravesó. Se detuvo y luego se dio la vuelta.
Su brazo de látigo golpeó y lo envió tambaleándose. Los otros golems se movieron, uno saltó e intentó aterrizar sobre Book. Su familiar salió disparado, fuera de su camino, y se balanceó mientras estaba en el aire. La ladrona se estremeció cuando envió a su golem volando contra una pared a su lado. Book se giró y luego atravesó a otro golem. Giró en el acto y atacó la espalda del golem. Louise vio como su familiar parecía bailar alrededor de los números. Ninguno de los golems podía dar un golpe, y cada vez que uno se acercaba, salía del alcance y golpeaba. Cada uno de los golpes de Bugs dejó cortes profundos en los contratos de tierra, uno de ellos incluso cortó el brazo de uno que trató de agarrarlo. Pronto los 4 golems se convirtieron en 3, y luego en 2 cuando Bug cortó otro en pedazos. Ahora solo quedaban 2 de los golems. Uno de ellos se paró frente al ladrón de manera protectora, mientras que el otro se paró detrás de su familiar. Louise agarró su varita y luego la apuntó. Su objetivo era el golem detrás de Bug. «Louise, ¿qué haces?» Ignoró la pregunta, era obvio, ¿no? No podía dejar que su familiar hiciera todo el trabajo, era una noble y una maga. ¿Qué mago dejaba que su familiar peleara sus batallas solo? Estaban destinados a ser socios, a luchar codo con codo. Cantó el hechizo para Fireball, la energía mágica de su hechizo llenó su cuerpo. Recordó la sensación cuando convocó a Bug y cuando formó ese Battle Whip. Llenó su cuerpo, la magia zumbaba en una sensación placentera a través de su cuerpo. No se le ocurrió que estaba sintiendo lo mismo mientras lanzaba un elemento opuesto a su afinidad. Bola de fuego. Tuvo suerte de que Kirche estuviera allí, porque cuando el hechizo dejó su varita casi fue arrojada del dragón. El pelirrojo logró detenerla, agarrándola antes de que fuera derribada. A Silpid no pareció irle mejor, ya que casi fueron arrojados por el aire por la pura fuerza de la explosión. También significaba que podía ver su hechizo y una explosión mágica negra que era similar a Bugs. La bola negra de fuego era grande, más grande de lo que pretendía. También hacía mucho más calor de lo que esperaba, incluso cuando se alejaba más de ellos, podía sentir el calor. Se estrelló contra la ventana y desgarró la piedra que la rodeaba. Las llamas negras persistieron alrededor de la piedra, mientras que la bola de fuego principal siguió su camino y se estrelló contra el golem detrás de Bug. Una vez más la torre pareció temblar, y por un momento una explosión de oscuridad cubrió la vista de la habitación. Llamas negras salían de las ventanas, destruyendo lo que quedaba de la ventana que ella había atravesado, mientras rompía otras ventanas en la habitación del director. Los ojos de Luisa se agrandaron. El negro se desvaneció, revelando que solo quedaban 2 figuras. Uno de ellos era el ladrón, parado detrás de los restos carbonizados de Golem. Y Bug, que ni siquiera parecía afectado por el negro. Para su alivio. Sin embargo, el resto de la habitación no había sobrevivido. Lo que sea que no fuera piedra había sido quemado hasta quedar crujiente, las llamas negras persistían. Los estantes de libros habían desaparecido, al igual que los restos del escritorio de Osmond. Y en medio de la habitación había una grieta gigante, originada por el impacto de su hechizo. Por un breve momento, Louise deseó desesperadamente no haber quemado nada importante, o al menos algo insustituible con sus intentos de ayudar. Ese momento fue interrumpido cuando Bug de repente se elevó en el aire, una de sus manos brillaba con un blanco puro. Y se estrelló contra el suelo detrás de él. El piso cedió y los 2 habitantes de la habitación cayeron por el agujero recién hecho. El ladrón gritando todo el camino. Escena. Bug aterrizó primero en tierra firme, su puño se estrelló contra el suelo mientras un pilar de vacío crecía en el aire, antes de disiparse. Un momento después, la mujer que lo había atacado aterrizó frente a él. Aterrizó con fuerza sobre su costado, gimiendo por un momento mientras yacía en el suelo. Bug apartó la mirada de la mujer y examinó su entorno. Era una habitación nueva que, si su memoria era precisa, se suponía que era la habitación grande a la que no podía entrar, ni siquiera con la ayuda de Longueville. Era una bóveda de algún tipo, ya que había una multitud de elementos aquí, muchos de los cuales reconocía. Vio un Dream Nail colgado en una pared con otras varitas de forma similar. Vio una de las antorchas de Grim Troop junto a un par de otros bastones de formas similares. Sobre pedestales, colocados dentro de recipientes de vidrio, había amuletos, todos ellos en formas que no reconocía. Mientras miraba a su alrededor, un sonido llamó su atención. Era débil, casi ahogado por el sonido de los gemidos de la mujer. Se volvió hacia la fuente del ruido. Era un recipiente de vidrio que yacía en el borde de la habitación, frente a la puerta de la bóveda. Dentro había otro recipiente, tratando de liberarse. No había hecho ningún progreso, mientras que el interior del vidrio estaba cubierto de rasguños, probablemente por el clavo que llevaba, no había grietas que indicaran que podría dar un golpe lo suficientemente fuerte como para romperlo.
Su brazo brilla con un brillo blanco brillante. Sin embargo, podría entregar esa fuerza. El otro recipiente pareció reconocer a Bug, giró la cabeza como pudo. Bug saltó en el aire, y con el hechizo lanzado descendió hacia abajo. El recipiente de vidrio se rompió en pedazos, los fragmentos volaron por todas partes cuando el vacío que fue eliminado del hechizo se elevó en el aire. Bug se paró sobre el pequeño trozo del contenedor que no se había roto y observó cómo el recipiente se levantaba. Tenía el mismo tamaño que él mismo. Con la excepción del segundo cuerno más grande en el lado derecho del cráneo. Bug vio que estaba encorvado hacia la derecha, ya que el lado izquierdo de su caparazón se había hecho añicos. Partículas vacías escapaban de la grieta. Obox. This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Por un momento le vino un recuerdo, de un básico oscuro que contenía otro de su tipo. Pero este era más pequeño que el que había peleado, y tampoco parecía reconocer a Bug. Por un momento, el otro recipiente lo miró, y Bug extendió una mano. Respondió con lo suyo. Una vez que estuvieron en contacto, el cuerpo de Bug brilló. Partículas blancas de alma crecieron de sí mismo, una acción que el otro recipiente imitó. Un destello de blanco cubrió sus cuerpos momentáneamente, sus capas revolotearon por una fuerza invisible. Una pequeña porción del cráneo del recipiente se reformó. Hubo otro destello, y una porción más grande se reformó. Esto continuó, cada destello de luz crecía en el cráneo del otro recipiente. Hasta que finalmente se cubrió la parte destrozada del cráneo. Bug se alejó, el otro recipiente hizo lo mismo. Ahora se veía mejor, su joroba era menos pronunciada, ahora que tenía los otros dos cuernos en el lado izquierdo de su cráneo para mantener el equilibrio. Se miraron el uno al otro, ambos recipientes mirándose fijamente a los ojos vacíos del otro. Bug no creía que pudiera ver a otro sibling. Con el lugar donde estaba ubicado, Bug debería haber esperado que solo su hermano pudiera llamarlo. Su mirada hacia abajo fue interrumpida por la mujer que se levantaba, gruñendo y gimiendo. Usó uno de los pedestales para ponerse de pie. Su otra mano sostenía la herida que le había hecho en la mejilla izquierda, desde cada una hasta el borde de la boca. Levantó la vista y su boca se abrió. «¿Ahora son dos?», dijo ella, con incredulidad. Luego, su cabeza se volvió hacia el clavo que llevaba su hermano. «La varita del alma», murmuró, lo suficientemente alto como para que se escuchara su voz. Su agarre en el pedestal se hizo más fuerte. «¿Por qué lo tienes?». Golpeó la vitrina en la que se apoyaba para sostenerse. «Maldita sea, estaba tan cerca». «Bicho». Las cabezas de los tres se inclinaron hacia arriba, desde su lugar podían ver que algo venía por ellos. La mujer soltó una carcajada, era pequeña y débil. Una risa que siguió incluso mientras se deslizaba lentamente hacia abajo hasta que estuvo en el suelo. Tanto Bug como su hermano se volvieron hacia ella, ella dejó de reír y dejó escapar un largo suspiro. «Tú ganas», le dijo, «me rindo». Capítulo 17. A las personas que se suponía que debían capturarla les tomó un tiempo llegar allí. No sabía qué pasó con los que habían estado tratando de acercarse a ellos desde arriba, pero parecía que se habían ido. Bueno, si se acercaron a ella desde arriba o desde la puerta no cambió. Tenía dos guardianes que la mantenían prisionera en la bóveda. Irónico, considerando el hecho de que justo hoy temprano ella estaba tratando de entrar en dicha bóveda. Hablando de guardianes. Una de las criaturas, la de los 4 cuernos, aprovechaba la demora para saquear el lugar. Saltó de pedestal en pedestal, rompiendo los recipientes de vidrio con la varita del alma, usándola como si fuera una espada y luego recogiendo los medallones que había dentro. El que la había perseguido por toda la escuela, el familiar, sin embargo se acercó a ella. Por un momento, Fouquet hizo las paces consigo misma, pensando que no iba a esperar a que los guardias la recogieran y simplemente le abrieran la garganta. Pero en cambio, se detuvo frente a ella y solo la miró. Ella le devolvió la mirada, sus ojos ocultos mirando en sus cuencas vacías. Se miraron por unos momentos, antes de que ella preguntara «¿Qué quieres?». Inclinó la cabeza. «Ah, claro», ella negó con la cabeza. «Tú no hablas». Inclinó la cabeza hacia atrás y luego miró a su alrededor. Había tantos objetos allí que eran valiosos, que con solo mirarlos casi podía contar el dinero que ganaría vendiéndolos. Un bastón que estaba rematado por una gema de rubí, sería suficiente para obtener su comida durante un mes, tal vez incluso 3, si embellecía sus efectos lo suficiente. Vio a la criatura de 4 cuernos recoger el mint talismán de la pared. Eso podría comprarle provisiones que le durarían toda una temporada si encontraba a la persona adecuada. Lo sabía porque la última vez que vio uno de esos fue de un comerciante encapuchado que vendía uno, el precio era excepcional. Los anillos serían un buen regalo, si no tuvieran ningún tipo de encantamiento.
Tal vez podría arrancar las gemas y venderlas, y dar el resto a los niños que fueran amables. Sus ojos vieron el último de los medallones que la criatura recogió. Fue una pena que ella no supiera sobre eso cuando entró. Escuchó que a los elfos les encantaría que un humano les trajera uno, aparentemente lo suficiente como para que no los mataran en el acto. Luego estaba, por supuesto, la varita del alma. El arma brillante que se había burlado de ella cuando escuchó que la academia tenía una en su bóveda. Uno solo podría haberle permitido descansar durante mucho tiempo, tal vez incluso lo suficiente como para no tener que salir de casa cada pocos meses. Pero, por desgracia, las cosas no funcionaron de esa manera. He pasado años evadiendo guardias y nobles, guardaespaldas e incluso mercenarios contratados para proteger sus tesoros. Se volvió hacia el familiar frente a ella, todavía estaba mirando y me atraparon por el familiar de un noble. No reaccionó a sus palabras. Solo girándose para reconocer la tierra doble de aspecto similar a su lado. Sus ojos miraron a los dos y luego aterrizaron de nuevo en el familiar. ¿Se conocen? Ambos asintieron. ¿Amigos? Ella supuso. Ellos negaron con la cabeza. ¿Parientes? Lo intentó de nuevo. Se miraron el uno al otro y luego la miraron a ella. Ambos inclinaron la cabeza. Hermanos, quiero decir. Ella explicó. Ambos asintieron. Ella se rió entre dientes. Eso explica por qué querías tanto entrar a la bóveda. Su conversación se interrumpió cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Miró al familiar a los ojos. Cuida a tu hermano, es lo mínimo que debes hacer. Las puertas de la bóveda se abrieron y los guardias entraron con sus varitas listas. Suspiró. Lo siento, Tiff, la hermana mayor llegará tarde a casa. Escena. Princesa. Henrietta corrió delante del grupo, ignorando los gritos de sorpresa del guardia mientras cargaba directamente contra los 3 estudiantes que estaban junto al dragón y los guardias de la academia. Luisa. Echó los brazos alrededor de su amiga, lo que provocó que los guardias se volvieran hacia ella sorprendidos. Ella alguna vez escuchó que el pelirrojo dejó escapar un sonido de sorpresa. Pepe, princesa. Louise tartamudeó. Sus brazos se agitaron ante el repentino abrazo, antes de que finalmente descansaran sobre sus hombros. Princesa, trató de alejarla. Me siento halagada, pero no deberías hacer tal. Estaba tan preocupada por ti, interrumpió a su amiga, malditas sus palabras y maldita la necesidad de no abrazar a su amiga en público. La abrazó con más fuerza. Cuando fuiste tras el golem y luego no volviste, tuve miedo de que te hubieras lastimado. Entonces la torre explotó y pensé que algo terrible había sucedido. Las manos de Louise que estaban tratando de empujar contra su hombro se aflojaron. Estoy bien, princesa, respondió Louise, y lentamente sintió que ella le devolvía el abrazo. Pero gracias por preocuparte por mí. Ella sonrió. Me alegro de que estés a salvo. Finalmente, se separó del abrazo, sonriendo al ver la cara avergonzada y roja de su amiga. Mientras lo hacía, vio a la pequeña criatura que era el familiar de su amiga. Abrió la boca para preguntar si también se había lastimado. Incluso si la inquietaba el hecho de que se pareciera al guardaespaldas del Papa, se suponía que era un espíritu del agua según Louise. Y por los pocos destellos que vio del enigmático guardaespaldas, estaba segura de que no era uno. Sin embargo, sus palabras murieron en su garganta cuando vio que había otra de las criaturas a su lado. 4 cuernos en lugar de 2, los mismos ojos negros que la miraban con una mirada intensa. Y una varita de alma en su espalda. Dio un paso involuntario hacia atrás al ver el arma. Ella lo señaló. Hubo una reacción inmediata de ambos. El nuevo movió su mano hacia el arma que tenía en la espalda, mientras que el familiar de Louise se colocó frente al otro en un gesto casi protector. Apartó los ojos de los dos y preguntó. Louise, trató de fingir una sonrisa. ¿Tu familiar se multiplicó? Sin embargo, su amiga parecía tan confundida como ella cuando señaló que había 2 de ellos a su lado. Escena. Bueno, con esa situación resuelta ahora tenemos a Fouquet bajo arresto, y la bóveda ahora está asegurada de nuevo. Osmond les dijo a los 3 estudiantes en su oficina recién remodelada, pero muy espartana. Fue un testimonio de cuánto Magic hizo la vida tan fácil, especialmente para aquellos que podían usarlos. Los daños que se le habían hecho a su academia y su oficina habrían tomado semanas, si no meses, arreglarlos por medios no mágicos. Las paredes habían sido voladas en el pasillo del 2.º piso, mientras que las paredes de tierra errante brotaban del techo, el suelo e incluso las paredes. El Albis Hall tenía la mayoría de las mesas transmutadas en la gran cúpula de tierra que hubiera sido imposible de mover. Y los pocos que no lo estaban habían sido arrojados contra las paredes, hechos añicos. Luego estaba su oficina cuando llegó por primera vez. Todo allí se había quemado hasta convertirse en una patata frita, cada estante y libro dentro se había convertido en cenizas.
Solo se habían salvado unos pocos, y esos eran los documentos muy importantes que había superpuesto con encantamientos más que suficientes para que la gente lo llamara paranoico. Teniendo en cuenta que incluso aquellos tenían los bordes lamidos por las llamas que habían consumido su habitación, estaba agradecido de haber tomado tal precaución. Luego, por supuesto, estaba el agujero gigante en medio de su oficina, conduciendo todo el camino hasta la bóveda. La razón por la que el ladrón había asaltado la escuela en primer lugar. Todo esto hubiera requerido una fortuna para arreglarlo y tiempo para reconstruirlo. Pero para un mago, todo lo que se necesitó fue un simple movimiento de varita, y muchos de los daños se repararon. Los muros de tierra se derrumbaron, y esos sirvieron para reparar los muros del segundo piso. El agujero había sido remendado, cubierto y luego transmutado a su material anterior. La arena se convirtió en vidrio y luego se fijó a las ventanas. Sin embargo, tendría que encontrar una manera de reemplazar las mesas. Eso y las lumaflies que habían escapado cuando las paredes explotaron, suponiendo que no hubieran perecido en la explosión. La mayor parte de los daños causados, que habrían tardado meses en arreglarse, solo les habían llevado el resto del día. Los guardias del palacio incluso fueron amables al ayudar a deshacerse del resto de las mesas y limpiar las rocas que cubrían el patio. Eso significaba que no había daños permanentes, al menos físicamente, y que podía hablar con los estudiantes en su oficina en lugar de una tienda de campaña en medio del patio. Después de que estabilicen las heridas de Fouquet, la enviarán a palacio y la pondrán tras las rejas. Se volvió hacia los tres, pues 5 si contaba al familiar de los Valliere y. El recipiente del vacío que había jurado estaba muerto. Lo había guardado en la bóveda como su única forma de darle una tumba. Y aunque es posible que no podamos devolver la varita del alma a la bóveda, junto con una variedad de otros artefactos que actualmente faltan. Sus ojos se volvieron hacia el recipiente del vacío, donde la mayoría de esos artefactos se habían originado a partir de la captura de Fouquet. Lo compensa con creces. Volvió su atención a los 3 estudiantes, sonriéndoles. Supongo que las felicitaciones están en orden, les hizo un gesto a todos. Después de todo, ustedes 3 fueron los que llevaron a su captura. Estoy seguro de que el palacio sería más que dispuesto a recompensarlos a ustedes 3 por sus esfuerzos. No. Kirche levantó las manos, sacudiendo la cabeza. Osmond se volvió hacia ella con una ceja levantada. ¿Pasa algo, señorita Zerbst? Lo siento, director Osmond, pero no estuve realmente involucrado más que solo estar allí. Giró la cabeza hacia Louise y le dirigió una mirada entre orgullo e ira. La mayor parte fue por Louise y Buck. Ella se encogió de hombros. Así que aceptar una recompensa cuando en realidad no hice nada es un poco patético. Ya veo, señaló Osmond. Se volvió hacia los otros 2. Yo también deseo no ser recompensado. Tabitha lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. El galiano de cabello azul lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? Osmond preguntó. Tu dragón jugó un papel decisivo en la persecución del ladrón, ¿no? Ella sacudió su cabeza. Giró la cabeza hacia los vasos del vacío. El familiar de Louise persiguió al ladrón, sus ojos se dirigieron a dicho familiar antes de volver su atención a él. Acabo de llevarla con Silpid. Una vez más negó con la cabeza. No hice mucho. Osmond parpadeó, este fue un resultado inesperado. Podía entender cómo la germana no se sentiría cómoda aceptando una recompensa cuando no hizo nada, pero era una sorpresa que Tabitha también estuviera en contra de una recompensa. Su mirada se volvió hacia el último estudiante. ¿Y qué hay de usted, señorita Valliere? La joven maga miró hacia arriba, como si la hubieran despertado de un golpe. Ella parpadeó. ¿Qué fue eso, director Osmond? Ella preguntó. Hizo un gesto a los otros 2 estudiantes. Tus amigos expresaron sus deseos de no recibir ninguna recompensa por la captura de Fouquet, alegando que fue principalmente obra de tu familiar. Se volvió hacia ella. ¿Deseas hacer lo mismo? Louise abrió la boca pero la cerró. Ella se quedó en silencio por un momento, su atención pasó de él a su familiar a su lado. El recipiente del vacío apartó la mirada de sus parientes y se volvió hacia su maestro. Pareció relajarse cuando lo hizo, y luego se volvió hacia él. Incluso si Buck fue el que hizo la mayor parte del trabajo, un familiar es una extensión de su maestro. Ella asintió con la cabeza. Como tal, aceptaré cualquier crédito por sus logros, así como cualquier culpa por sus fechorías. Osmond sonrió. Admirable señorita Valliere, no pudo evitar sonreír un poco, aunque tiene suerte de que la mayor parte del daño hecho aquí se atribuye a Fouquet. Giró la cabeza para mirar detrás de ella, donde estaba el agujero en su oficina. O de lo contrario, es posible que tengas que pagar las reparaciones del castillo. Su rostro se puso pálido. Él se rió.
Se volvió hacia los otros dos. En cuanto a ustedes dos, incluso si ustedes tres no desean ser recompensados por el palacio, al menos estarían bien con ser los invitados de honor para el baile de Free de mañana. Ustedes también se incluirá a la señorita Valiere. Él sugirió. Ante sus palabras, el rostro pelirrojo se iluminó con deleite. Oh, eso no me importaría. Ella aplaudió. Sería bueno estar en el centro de atención, bueno más de lo habitual. Tabitha solo asintió. Mientras que Louise todavía parecía pensativa por un momento, antes de asentir también. ¡Excelente! Juntó las manos. Ahora ustedes tres probablemente deberían irse y descansar un poco, los eventos de hoy probablemente les exigieron mucho. Directora. Louise dio un paso adelante. ¿Sí? El anciano levantó una ceja. ¿Puedo hablar contigo, en privado, después de esto? Ella preguntó. Por cómo sus ojos miraron a sus familiares, Osmond supo lo que sería. Él sonrió y asintió. Por supuesto, señorita Valiere. Kirche parecía un poco confundida, pero se encogió de hombros y se dio la vuelta. Adiós, hasta luego. Ella salió de la habitación. Los ojos de Tabitha se volvieron hacia ella y soltó un gruñido, antes de seguir rápidamente al pelirrojo. Cuando los dos se fueron, Osmond preguntó. ¿De qué desea hablar, señorita Valiere? Primero me gustaría disculparme. Ella hizo una reverencia. En mis intentos de ayudar, fui yo quien lanzó la bola de fuego que dañó su habitación, director Osmond. Era consciente de que su familiar miraba al suelo, imitando su arco. Después de un momento, el recipiente del vacío que había estado sentado en la bóveda hizo lo mismo. Ya veo, bueno, eso explicaba cómo las llamas lograron quemar su habitación tan fácilmente. Él asintió con la cabeza. Bueno, considerando el daño que le hiciste a mi oficina, muestras un poder notable para la miró a los ojos. Maga de agua. Eso era todo, quisiera o no simplemente disculparse. O eso sí necesitaba explicarle sobre su familiar. Ella se estremeció ante sus palabras al principio. Levantó la cabeza sobre ese director Osmond, parecía un poco insegura de continuar. El Valiere respiró hondo. No creo que sea un mago de agua y que mi familiar sea un espíritu de agua. Oh. Osmond levantó una ceja y se inclinó hacia adelante. ¿Y qué la ha llevado a esta conclusión, señorita Valiere? Las habilidades de Bug que mostró hoy no están exactamente relacionadas con ningún hechizo de agua que yo sepa. Se volvió hacia ella, todavía inclinándose, familiar, y luego miró al otro recipiente del vacío y mis sospechas solo aumentaron por la aparición de. Señaló al recipiente del vacío. Eso. Llevar una varita del alma, cuando todo lo que sé sobre los espíritus del agua me dicen que no necesitan un catalizador para usar su magia. Muy buena observación, Louise, asintió Osmond. Pero ya que me estás contando todo esto, supongo que conoces a tu familiar y la verdadera especie de esa criatura. Ante la pregunta, el pequeño mago pareció callarse. Sus ojos se precipitaron de las dos pequeñas criaturas a su lado, y luego a él rápidamente. Bueno, verás al director Osmond. Tartamudeó nerviosamente. Bug es real, cerró los ojos y apretó los dientes. Señorita Valiere, si no está segura, no tiene que decirlo. Trató de tranquilizarla. Abrió los ojos y una vez más los volvió hacia su familiar. Una vez más, su postura nerviosa se relajó y suspiró. Antes de hacerlo, ¿puede prometerme algo, director Osmond? Ella preguntó. Cuando él asintió con la cabeza, ella continuó. Lo que podría decirte no, es una blasfemia. Pero siento que debería decírtelo. Osmond permaneció en silencio, simplemente esperando su explicación. Se tragó los nervios. Bueno, primero convoqué a Bug, me habló en mi mente. Me preguntó quién era yo, y luego. Ella lo miró a los ojos. Se llamaba a sí mismo, un ser nacido de Dios y el vacío. Bajó la cabeza. Después de eso, Bug dijo que yo era igual. Decía que yo también era una criatura del vacío. Hubo un momento de silencio mientras terminaba su explicación. Ninguno de los dos habló. Louise simplemente mantuvo su mirada en el suelo debajo de ella, mientras él mismo la miraba con una mirada neutral. Una sonrisa creció en su rostro. Bueno, eso es algo muy interesante para decir, señorita Valiere. Asintió con la cabeza y, de hecho, es algo muy blasfemo afirmar que tu familiar no solo está hecho del quinto elemento del vacío perdido hace mucho tiempo, sino también decir que eres un usuario de dicho elemento por asociación. Su tono se volvió oscuro. Tal afirmación puede ser muy peligrosa si se le dice a la persona equivocada. Esperó una reacción, que ella se retractara de sus palabras. Pero no lo hizo. En lugar de eso, levantó la cabeza y lo miró con resolución. Entiendo eso, director Osmond, pero después de hoy y de ver a mi familiar hacer tales actos, no podía simplemente esconderme detrás de la ilusión de que era solo un espíritu de agua.
Dio un paso adelante, necesitaba saber si era algo más, y lo único que sabía al respecto era lo que dijo cuando lo convoqué por primera vez. La sonrisa de Osmond creció. Bueno, por suerte para usted, señorita Valiere, tiene toda la razón. Louise parpadeó. El anciano se puso de pie y caminó alrededor de su mesa. Aunque no estoy seguro de que haya nacido de Dios, su afirmación de que está hecha de vacío es correcta. Se detuvo frente al recipiente del vacío que había guardado en la bóveda. El día después de que convocaste a tu familiar, el profesor Colbert trajo un libro que detallaba que era tu familiar. El anciano miró hacia abajo y sonrió cariñosamente al recipiente del vacío que le había salvado la vida. Se llaman recipientes del vacío, y dentro de sus caparazones está el vacío mismo. Levantó la cabeza y lo miró con un par de cuencas vacías. Se volvió hacia Valiere y asintió con la cabeza ante su mirada sorprendida. Y sí, señorita Valiere, por extensión, eso significa que usted es un mago del vacío. Dio un paso atrás cuando sus ojos se abrieron aún más, una mano fue a su pecho cuando su respiración de repente se aceleró. ¿Soy un mago del vacío? Ella dijo con incredulidad. Exactamente, asintió. Inicialmente quería mantener este asunto en secreto, afirmar que el estudiante es un usuario del quinto elemento perdido hace mucho tiempo puede tener efectos adversos. Negó con la cabeza, pero ya que viniste y preguntaste, siento que deberías saber la verdad. Pero, señorita Valiere, debo advertirle. Su tono se volvió serio. Ten mucho cuidado con quien le cuentes esta información. En el mejor de los casos, la gente no te creería, sin embargo, en el peor de los casos, puedes y querrás que aquellos que deseen usar tus habilidades para sí mismos, sus ojos se entrecerraron. Fulgor o matarte. Louise solo pudo asentir. Bien, sonrió. Bueno, espero que estés satisfecho con la respuesta que recibiste. Louise hizo una pausa, finalmente calmándose. La mano junto a su pecho se apretó en un puño. Sí, lo estaba. Hizo una reverencia. Gracias, director Osmond. Cuando se volvió para irse, el recipiente del vacío que era su familiar la siguió, al igual que el que le había salvado la vida. Espere un momento, señorita Valiere, la llamó antes de que pudiera irse. ¿Puedo hablar contigo con el recipiente del vacío? Preguntó. ¿Quieres hablar con Bug? Preguntó, volviéndose hacia su familiar. No, negó con la cabeza. Solo quiero hablar con el que tiene tu familiar. El recipiente del vacío de 4 cuernos se volvió hacia él. Agachándose para estar más cerca en altura, Osmond lo miró en sus ojos vacíos. ¿Te acuerdas de mí pequeño? ¿De hace 30 años, cuando me salvaste la vida? No reaccionó, todo lo que hizo fue simplemente mirarlo. No lo creo, negó con la cabeza. Bueno, incluso si no lo sabes, todavía recuerdo lo que has hecho hasta el día de hoy. Así que permíteme decirte, gracias por salvarme la vida. El recipiente de 4 cuernos lo miró por un momento y luego asintió. Osmond sonrió. Escena. Más tarde esa noche, Louise estaba en su habitación. Su familiar, y su nuevo hermano, estaban sentados frente a ella. Los tres estaban sentados en su cama. Extendió la mano y agarró el brazo de su familiar. Bug, tenemos que hablar. Escena. Lorenzo. Sí, princesa. La propiedad del conde Mott está cerca, ¿verdad? El mensajero. Sí, él. Debería ser princesa. Bien. Haz los preparativos para ir allí cuando descansemos por la noche. Princesa. Necesito enviar un mensaje a alguien. Capítulo 18. ¿Quieres hablar? Sí, Louise asintió ante la pregunta de su familiar. Giró la cabeza hacia el otro recipiente del vacío que estaba sentado en su cama y extendió la otra mano hacia él. Miró su mano por un momento, solo agarrándola cuando ella tosió y movió la cabeza hacia ella. Ella asintió de nuevo y luego volvió su atención a su familiar. Me doy cuenta de que, después de aproximadamente una semana, realmente no sé nada sobre ti. Ella admitió. A pesar de que se supone que somos compañeros de por vida como familiar y maje, ni siquiera sé lo que eras hasta hoy. Ella negó con la cabeza. Pues ya no, a partir de hoy quiero entenderte. Hizo una pausa y se habría rascado la nuca si tuviera las manos libres. Bueno, por lo que puedo entender. De esta manera, al menos puedo saber quién es mi familiar. Se volvió hacia el otro recipiente del vacío. Y es nuevo. Amigo. Inclinó la cabeza. ¿Desea comprendernos? Una nueva voz sonó en su cabeza, al principio simplemente asumió que era Buck. Sonaba igual, en el sentido de que no tenía voz real y se sentía como si las palabras mismas estuvieran impresas en su cabeza para entenderlas. Pero a pesar de que el sonido silencioso era el mismo, no pudo evitar sentir que esta nueva voz era solo menor que la de su familiar. ¿Eras tú? Le preguntó al otro ocupante en su habitación. Enderezó la cabeza y luego asintió. Ella sonrió. Me alegra saber que tú también puedes hablar. Para entender nuestras palabras.
Eres una criatura del vacío. Una vez más, Louise asintió con la cabeza. Supongo que lo soy. Dando menos atención a los otros recipientes del vacío, miró a los dos. Bug encontró su mirada y preguntó. ¿Qué deseas saber? Escena. Bueno, para empezar, ¿qué eres? Somos vasijas. El Lumafli voló sin pensar dentro de su linterna. El brillo de su cuerpo iluminó una buena parte de la habitación, que incluía las páginas de los muchos libros esparcidos sobre la mesa y el hombre calvo. Jean Colbert estaba mirando un par de libros, sus ojos se movían de un libro a otro mientras sus cejas se fruncían aún más mientras leía los dos libros. A su izquierda estaba el libro Elven Bestiary que había leído cuando la joven Louise invocó a su familiar. A su derecha había otro libro, La leyenda del vacío. Detalles sobre lo que sabían sobre el fundador Brimir y sus propios familiares. Este último no tenía nada nuevo en su conocimiento. Brimir tenía 4 familiares, cada uno mejorado con las runas que les otorgaban poder. Gandalf, la mano izquierda de Dios. Se dice que pueden dominar cualquier arma que puedan tener en sus manos y que protegerían a su maestro mientras lanzan sus hechizos. Windalfr, la mano derecha de Dios. Un familiar que podía doblegar la voluntad de cualquier criatura a su antojo, siempre y cuando no fueran humanos o una raza similar. Mjolnir, la mente de Dios. Se dice que puede usar cualquier tipo de artefacto mágico, dirían algunos que contrarrestan al Gandalf. Y por último el Yggdrasil, el corazón de Dios. Un familiar con casi ningún conocimiento de sus habilidades. Como no podía sacar nada nuevo de sus libros, tuvo que recurrir a los primeros como lo había hecho antes. Al principio fue la curiosidad lo que lo llevó a buscar a la criatura, pero después de haberle revelado la naturaleza de la criatura al director, asumió que podía dejarla atrás. Desafortunadamente, los eventos de hoy habían demostrado que estaba equivocado y lo hicieron reconsiderar su evaluación inicial del familiar. Era una amenaza mucho mayor de lo que había asumido. Sí, pensó que una criatura que era igual a la que mató a un dragón sería peligrosa. Pero una cosa es simplemente escuchar un relato de un amigo. Otra cosa era ver las consecuencias de su destreza mágica directamente. Así que estaba de vuelta en la biblioteca. Mirando cualquier libro que pudiera hablar sobre estos recipientes vacíos o darle más información sobre los familiares de un mago vacío. El único problema era que lo que obtenía de los libros no tenía ningún sentido. No, eso es lo que dijo el director Osmond sobre lo que eras. La última vez que escuché a los demás, dijeron que eras un espíritu de agua. Te pregunto, ¿qué eres? Somos barcos. Desde el principio, leer un libro escrito por una raza que odiaba la tuya fue una experiencia desagradable para el mago de fuego. Incluso si no mencionaba directamente nada sobre ellos, era incómodo sostener un libro que fue escrito por un grupo que podría, y lo hizo, masacrar a los de su especie por cientos. A pesar de eso, los libros en sí tenían información valiosa sobre el familiar. Era difícil de tragar para ser honesto. Espera, ¿así que en realidad te llaman Vessels? ¿No es otra etiqueta en la que nos equivocamos? ¿Realmente se supone que eres Vessels for the Void? Correcto. Nuestros cuerpos están hechos del vacío mismo, mientras que nuestras conchas son dadas por los seres superiores. El vacío era un elemento sagrado, a lo largo de toda la historia humana solo un mago podía utilizar el vacío. Brimir mismo. Era poderoso, un elemento que podía triunfar sobre todos los demás. El fuego sería extinguido por hechizos del vacío, el agua se aquietaría, el aire se estancaría y la tierra quedaría estéril. Por eso algunos lo llamaban el profeta de la magia, por eso se le consideraba un mandato de los dioses. ¿Seres superiores? ¿Quieres decir como el nacido de Dios que dijiste antes? Sí. Sin embargo, los mismos elfos parecen tratar los recipientes como una creación hecha para domesticar el elemento como si fuera cualquier otro elemento. Un atributo que tenían los vasos del vacío era una voluntad indomable, un caparazón maleable y la conexión con el vacío incluso cuando estaban separados de la fuente. Y lo más importante, lealtad total a su creador. Los recipientes no nacen, murmuró Jean. Son creados. Un pensamiento enloquecedor, que se podría crear un golem o un caparazón mágico que pudiera contener el quinto elemento. Nuestro cuerpo es subproducto de 2 seres superiores. Las conchas de los vasos están formadas por el poder de 2 espíritus, ambos se cree que se han perdido en este mundo. Eso disuadió un poco su miedo, sabiendo que había menos posibilidades de que se hicieran más de estos en el futuro. Pero luego había otra palabra que lo intrigaba, que los caparazones fueron hechos por 2 espíritus, los niños hechos por los mismos espíritus en lugar de los usuarios era un concepto nuevo para él. La dama blanca. Jean siguió leyendo. La maleabilidad del caparazón fue otorgada por la raíz blanca, un espíritu que podía cambiar de forma y fusionarse con cualquier magia que pudieran encontrar.
Esta maleabilidad es lo que permite que los recipientes resistan el vacío, para no ser abrumados por la magia retorcida que descansa dentro de este elemento. Para poder cambiar de forma y usar habilidades que no son propias, esto permite que los recipientes utilicen magia si se les presenta el conocimiento, siempre y cuando no se oponga al elemento actual de sus cuerpos. Es lo que les permite cambiar medallions sin ningún mal cambio, mientras que cambiar incluso el más débil de los medallions dañaría a uno mismo. Bueno, eso era preocupante. Y el rey pálido. La voluntad indomable de Shell, la que le permite seguir actuando incluso en el dolor y la angustia, es dada por otro espíritu. El Pale Wyrm, un espíritu que puede regalar la previsión si se contacta y permite eliminar y resistir la magia que alteraría la mente. Esto permite que los recipientes del vacío resistan los efectos mentales del vacío, lo que los obligaría a cazar y matar cualquier cosa que no sea suya. Mientras que, al mismo tiempo, los recipientes del vacío no serían disuadidos por repetidos fracasos y dificultades. La voluntad indomable que les ha otorgado el Pale Wyrm significa que los recipientes del vacío no temen las heridas ni la muerte. Si ve que otro es asesinado, no vacilaría y no se vería afectado. Combinado con la naturaleza indiferente del vacío por todo lo demás que no es suyo, esto hace que los recipientes no puedan ser vencidos a través de momentos psicológicos. Jin arqueó una ceja. Pale Wyrm. Estos dos seres superiores son los que nos engendraron los recipientes. El Pale Wyrm y la raíz blanca, estos dos espíritus una vez vivieron dentro de la tierra. Pero desde entonces han desaparecido hace 6000 años. Otra baja que Brimir y el vacío trajeron a esta tierra. Escena. Espera, Louise interrumpió su explicación. Miró a los dos con incredulidad. ¿Acabas de decir Pale King? Preguntó, poniendo énfasis en la última palabra. Ambos recipientes asintieron. Louise parpadeó. ¿Cómo, gobernante de un rey del reino? Preguntó de nuevo, con los ojos muy abiertos. Ellos asintieron. Ella se inclinó hacia adelante, su voz se elevó más alto en el tono como si estuviera casada con una reina. ¿Rey? Buggy inclinó la cabeza, mientras su hermano asentía. Su desesperación alcanzó su punto máximo como en Produce príncipe y princesa, rey. ¿Hay otro significado para la palabra rey? Louise se volvió hacia su familiar con una mirada, abrió la boca para replicar pero no encontró nada. Ella suspiró. Buen punto. Pero aún así, una sonrisa inquieta se extendió por su rostro mientras miraba a los dos. ¿No me dijiste que ustedes dos eran miembros de la realeza? Ella se rió, una que sonó incómoda y nerviosa incluso para ella. Convoqué a un príncipe de un reino. Su frente inmediatamente se humedeció con sudor. Fundador, robé un príncipe. Los dos recipientes del vacío se miraron y luego la miraron. No somos la realeza. ¿Eh? Miró a los dos. Buggy y su hermano negaron con la cabeza. No somos príncipe. Los buques no fueron hechos para ser el heredero del reino. ¿No lo son? Ella preguntó. Su nerviosismo se convirtió en confusión. Pero tu papá es el rey pálido, ¿no es así? Ellos asintieron. Entonces, si no estaba haciendo un heredero a su trono, ¿por qué tuvo más de un hijo? Ella cuestionó. Para crear el caballero perfecto, para luchar contra un antiguo enemigo. Escena. Los buques fueron hechos para un solo propósito. Nuestras conchas y cuerpos creados para ser el enemigo perfecto para lo que el pálido rey quería luchar. El mensajero agarró las riendas de su caballo mientras corría. Sus ojos se centraron en la finca en la distancia. La bolsa de mensajero que colgaba de su cintura estaba sujeta con fuerza por un cinturón, el contenido dentro se mantenía a salvo de los elementos. Pero el rey pálido requería un recipiente que fuera puro. Cuando llegó a las puertas, tiró de su caballo para que se detuviera. Los guardias junto a las puertas empuñaron sus armas con fuerza mientras se acercaba. Desmontó su caballo, sujetando las riendas mientras se acercaba a ellos. Cuando lo detuvieron, buscó en la bolsa a su lado y sacó un pergamino. Vengo con un mensaje de la princesa. Él les informó, mostrando el sello en el rollo. Ambos abrieron los ojos como platos, se miraron y con un movimiento de cabeza, uno de ellos se dirigió hacia el camino. Y uno fue elegido, un vaso que era puro por lo cual fue seleccionado para ser el que luchara por el amor del reino. El conde Mott era un hombre bien vestido, como era de esperar no solo de un noble, sino también de uno de los empleados del propio palacio. Se comportaba con confianza, se aseguraba de que su apariencia fuera inmaculada. En cierto modo, algunas personas incluso podrían llamarlo arrogante. El conde Mott observó cómo el joven entraba en su propiedad. Una vez que estuvo cerca, cayó de rodillas en una reverencia y luego le tendió dos objetos. Uno era un pergamino que llevaba el sello del palacio, el otro era un sobre. Traigo un mensaje de la princesa, le dijo el mensajero, para ser entregado al mensajero de palacio a toda prisa. Mott agarró a los dos y asintió con la cabeza al mensajero.
¿Cuál era su nombre? En su estudio, Mot terminó de leer el mensaje del pergamino y miró el sobre que tenía en la otra mano. Sus cejas se fruncieron mientras agitaba su varita. Inmediatamente, una pila entera de papeles voló a su escritorio, y con otro movimiento, la pluma y el tintero quedaron al lado. Volvió a mirar el pergamino como para asegurarse de que lo había leído bien. Cuando el contenido no cambió, todo lo que pudo hacer fue encogerse de hombros. Se escribieron los suministros que necesitaba para el viaje, así como la cantidad de oro para cualquier gasto. Los preparativos para el carruaje eran los siguientes, no había razón para presentarse para enviar un mensaje en un carruaje sucio. Luego estaban los caballos, los guardias que debían traer. El mensajero anotó todos los preparativos que se le ocurrieron para un viaje como este. Cuando terminó, llamó a una criada. Sonrió cuando la dócil doncella entró en su estudio, en cualquier otro día podría haberse divertido un poco antes de enviarla a sus deberes. Pero desafortunadamente hoy no fue cualquier otro día. Recogió la pila de papeles y se la entregó. Toma, la sirvienta parecía más que un poco sorprendida. Cuando ella no se fue, el conde Mot se cruzó de brazos. Bueno, date prisa, sal y reparte estos. Y asegúrate de dárselos a las personas adecuadas. Miró hacia abajo a la pila de papeles y luego miró hacia arriba. ¿Te vas de viaje? El noble asintió. Desafortunadamente, el deber llama, por lo que es posible que me haya ido de la propiedad por un tiempo. Se alejó de su escritorio y se dirigió al estante de libros al costado de la habitación. Espero que tú y los demás puedan encargarse de este lugar solos. Por supuesto, conde Mot. Sonrió satisfecho al escuchar la entusiasta respuesta. Siempre lo hacía feliz escucharlos tan emocionados de trabajar. ¿A dónde irás? Sacó el libro del estante de libros, incluso si fuera mañana podría leer sobre las costumbres menos hacer el ridículo a sí mismo y a Tristram. Se volvió hacia ella y sonrió Romalia. El caballero hueco. Escena. Louise dejó escapar uno, asintió con la cabeza. Así que tu padre, este rey pálido, ¿no estaba buscando herederos para su reino con los Wessex? Ambos negaron con la cabeza. Un rey guerrero, murmuró Louise en voz baja. Está bien, tal vez ella no estaba en demasiados problemas. Si un rey estuviera dispuesto a tener hijos y no les dejara tener ningún tipo de herencia de su línea de sangre, solo ganándolos a través de esfuerzos rigurosos, no les importaría si faltaban 2 de cada 3 de sus hijos. Con un poco de suerte. Después de eso, un pensamiento vino a su mente. Volviéndose hacia Bug, preguntó, ¿alguno de ustedes es Oyounknig? El hermano negó con la cabeza, mientras que Bug no pareció reaccionar. No fuimos elegidos para ser de Oyounknig. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Se recostó en su cama, todavía sosteniendo a su familiar y su hermana. Ninguno de los dos dijo nada. Al menos hasta que Louise se sentó de nuevo. Pero, ¿estás seguro? Ambos la miraron. Quiero decir, su rostro se sonrojó ligeramente de vergüenza. ¿Tienes otros hermanos? Al igual que alguien de la realeza. De esa manera, si se encontrara con más de ellos, no los ofendería accidentalmente. No, sí. Los dos recipientes se miraron ante su respuesta simultánea. Después de un momento, el hermano inclinó la cabeza y se alejó de Buck. Buck siguió. Hay otro hermano que sería realeza. Oh. Luisa levantó una ceja. ¿Hay más recipientes? Buck negó con la cabeza. Ella no es un buque. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luisa. Su padre es el rey pálido, pero tiene una madre diferente. Ella nació de Dios y de la bestia, y no tiene vacío dentro de ella. Ante eso, Louise no pudo evitar reírse. Parecía que incluso los reyes guerreros o simplemente los reyes regulares, todos compartían la misma libido de los hombres. Debería haber esperado eso, negó con la cabeza. ¿Dijiste que nació de Dios y bestia? Buga sintió con la cabeza. El rey pálido de Oyounes tierra la bestia de Deebnest entraron en una alianza. Con la condición de que el rey pálido proporcione un heredero a Deebnest. Louise se sorprendió con la explicación. Era raro que el macho fuera utilizado como moneda de cambio para ganar alianza. Pero considerando lo raro que era Bug y su hermano, tal vez el reino era simplemente diferente. Entonces, ¿cuál es su nombre? Preguntó Luisa. Durante un rato, Bug pareció guardar silencio. Miró las sábanas de la cama por un rato, sin decir una palabra. Avispón. La princesa del más profundo. Media hermana puede ser, pero no obstante es hermana. Una vez más, el hermano se volvió hacia Bug, solo para alejarse una vez más cuando Bug encontró su mirada. Louise se estremeció ante el nombre, sabiendo lo peligrosos que eran esos malvados insectos. Un nombre apropiado para un hijo de alguien que tenía el epíteto de bestia. Sacudió la cabeza, despejándola de pensamientos sobre insectos.
Su enfoque volvió a su familiar y por un momento, sintió una punzada de culpa. Bug rara vez mostraba algún tipo de emoción, además de la curiosidad. Entonces, la pausa antes de que dijera el relato de su media hermana fue el único indicio de que no era solo un caparazón sin emociones. Oye, Louis se los llamó a ambos. ¿Cómo se llaman? Bug la miró. Mi nombre es Bug, no. No, hizo una pausa para mirar hacia otro lado. Quiero decir técnicamente. Ella negó con la cabeza, eso no es lo que quise decir. Bug fue el nombre que te di después de que te convoqué, y solo te di ese nombre porque no ayudarías a elegir uno para ti. Bug inclinó la cabeza. Pero ese fue el nombre que te di. Ella sonrió. ¿Cuál fue el nombre que te dio tu padre? Embarcaciones descartadas sin nombre. El hermano respondió en lugar de Bug. ¿Eh? Se giró hacia ella. ¿Qué quieres decir? La miró fijamente. No tenemos nombre, al igual que todos los demás recipientes que no fueron elegidos para ser de Oyoknigt. Louis se encontró sin palabras. ¿No les dieron nombres? Bug asintió. El rey pálido solo quería un recipiente para ser el caballero hueco. Sus ojos se abrieron ante las palabras. Error continuado. Los otros que no pudieron cumplir con los criterios de un vaso puro vacío, se quedaron atrás. La miró. Nosotros incluidos. Le tomó un momento asimilar las palabras, y si sus comunicaciones con su familiar no implicaran un contacto directo, lo habría dejado ir. Teyotuefe, apretó los dientes mientras trataba de forzar las palabras. ¿Tu padre acaba de abandonarte? Se inclinó más cerca. J, ¿solo porque no naciste puro y vacío? El hermano asintió. Después de numerosos intentos, solo de Oyoknigt tenía el vacío que quería el rey pálido. Una combinación perfecta de Dios y el vacío. Error, se volvió hacia su familiar. No te dejé terminar, pero me dijiste que tus caparazones están hechos de este rey pálido y dama blanca, ¿verdad? Asintió. Louis se tragó saliva e hizo su pregunta. Entonces, ¿cómo conseguiste tu cuerpo de Void? Los huéspedes del rey pálido y la dama blanca son caídos al abismo. Allí nacen, mueren y luego se convierten en recipientes que pueden contener el vacío en su interior. Su respiración se duplicó. Bug, su agarre en la mano de su familiar se apretó. ¿Cuántos? Inclinó la cabeza. ¿Cuántos de tus hermanos fueron arrojados al abismo? Demasiados para contar. Los cascares de los que no pudieron convertirse en vasos se mezclan con los que murieron tratando de escapar. Solo adivina. Bug la miró, luego miró las sábanas. Y luego sacudió la cabeza. No sé, demasiados para contar. Se giró hacia el hermano. Tienes que saberlo. Negó con la cabeza. Demasiado contar. Pero fueron muchos. Louis se tragó saliva. 10. Bug negó con la cabeza. Más. ¿Un centenar? Más. ¿Cientos? Más. ¿Miles? Ninguno de los dos habló. Ellos asintieron. El corazón de Louis se martilleaba en su pecho. ¿Cómo? Ella preguntó. ¿Cómo pudo tu padre matar a tantos de sus hijos? Bug la miró a los ojos. Sin costo demasiado grande. Pero ellos eran sus hijos. Louis se les gritó. Sus hermanos y hermanas. Ambos se miraron las manos mientras él casi aplastaba las manos de ella. ¿Cómo pudo tu padre simplemente? Su voz se apagó. ¿Cómo pudo tu padre hacerle algo así a sus hijos? El hermano respondió. El rey pálido quería una embarcación para luchar contra un antiguo enemigo. Louis se cerró los ojos. Eso no significa que debería haber hecho tal cosa. Bug continuó su respuesta, sin hacer caso de sus palabras. Un buque sin mente para pensar. Sin voluntad de romper. Sin voz para llamar al sufrimiento. Luisa se quedó en silencio. Solo de Oyoknigt tenía esas cualidades. Y era el único buque a ser nombrado, y permitido salir del abismo. Y los buques que no fueron descartados y olvidados. Las palabras se cortaron cuando los abrazó, no le importaban los cuernos que le pinchaban el hombro o la dura textura de sus cráneos. Los acercó más a ella, sosteniéndolos contra su cuerpo. No más, susurró ella. No tienes que decirlo más. Pasó el tiempo mientras abrazaba a su familiar y hermano, ninguno de ellos dijo una palabra. Ninguno de ustedes es menor porque no fueron elegidos, murmuró. Ambos merecen vivir, tanto como ese Oyoknigt hermano tuyo. Su abrazo se hizo más fuerte. Ustedes dos y cualquier otro recipiente merecen vivir, sin importar lo que desee su rey pálido. Se separó de su abrazo y miró a Bug. Tú eres Bug. Dijo con firmeza. Tú eres el familiar de Louis Francois Leblanc de la Valliere. Su voz temblaba. Mi familiar haciendo mapas, salpicando agua. Se volvió hacia el hermano. ¿Y tú? Hizo una pausa, justo ahora dándose cuenta de que no tenía nombre. Esperó sus palabras. Eres sí, le dijo. Eres el compañero de mi familiar. De ahora en adelante, ninguno de ustedes será el recipiente descartado de un rey pálido. Ella les dijo a ambos.
De ahora en adelante, ambos son los recipientes de Louise Francoise. Su mirada se volvió intensa mientras sostenía a los dos frente a ella. Y juro por mi nombre como Valiere, que no te abandonaré a ti ni a ningún otro recipiente que encuentre en el futuro. ¿Está claro? Bug y Sip se miraron y asintieron. Bien, ella sonrió y tiró de ellos en otro abrazo. Capítulo 19. Ella estaba caminando por un viejo camino. La hierba estaba cubierta de maleza y le llegaba hasta las rodillas. Las enredaderas sobre su cabeza también llegaban lo suficientemente lejos, que golpeaban su pecho cada vez que pasaba por una. ¿Dónde estaba ella? Ella realmente no lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba siguiendo un tirón al final del camino que estaba tomando. La estaba guiando hacia adelante. Ella paró. El tirón de repente se volvió más débil. Estaba allí, pero mucho más débil de lo que era en un segundo. Ella siguió la fuente más débil. Algo brilló frente a ella. Se acercó a ella. Escena. Louise abrió los ojos y de inmediato siguió un bostezo. Se chasqueó los labios mientras su visión borrosa miraba hacia el techo. Parpadeó un par de veces y dejó escapar un gemido bajo ante la perspectiva de levantarse de la cama. Rodando a su lado, la niña se sacudió en el lugar cuando vio algo en su cama. Un par de cuencas vacías la miraban sin vida. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba mirando a los ojos de Sib y se relajó. Ella suspiró y miró fijamente la cuenca del ojo del recipiente. Ella parpadeó, y luego volteó hacia el otro lado. Esperando continuar con su sueño. Solo para una vez más sacudirse en su lugar con otro par de cuencas de ojos vacías, esta vez pertenecientes a su familiar. Louise miró con los ojos muy abiertos a su familiar mientras esperaba que su corazón dejara de intentar salirse de su pecho. Después de un par de momentos más, se había calmado. Con el sueño fuera de ella, Louise suspiró y se sentó. Se quedó mirando su armario con una media mirada molesta. Volteando la cabeza vio que el sol ya estaba alto, no lo suficientemente alto como para llegar tarde al desayuno. Pero si tomaba otra siesta definitivamente la extrañaría. Ella gimió y se preparó mentalmente para levantarse. Con el sonido de su boca, ambos recipientes en su cama se despertaron. Ambos se levantaron de sus costados y se pusieron de pie casi inmediatamente. Ambos estaban de pie a sus lados y, como de costumbre, la miraban fijamente. Vasos de la mañana, ¿eh? Ella dijo con una sonrisa. Sip saltó de su cama y comenzó a caminar por su habitación. Alcanzó la varita del alma en su espalda cuando se acercó a su armario. Oye. Ella chasqueó. Soltó su agarre y se volvió hacia ella. No, lo señaló. No estropees mis cosas con la varita del alma. Se volvió hacia Buck. Ya sé lo que Buck puede hacer por sí solo, miró a Sip. Así que no quiero ver lo que puedes hacer con una Zuluan. Sacó la varita y la miró, antes de guardarla detrás de su espalda. Y se alejó del armario. Ella suspiró y sonrió mientras exploraba su habitación. Volviéndose hacia su familiar, Buck todavía estaba a su lado mirándola. Le dio una palmadita en la cabeza. ¿Dormiste bien? No reaccionó. Ella puso los ojos en blanco y tocó su estómago. ¿Tuviste un buen sueño? Los buques no requieren sueño. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. ¿Es eso una cosa de recipiente, o es una cosa de qué se debe esperar de un recipiente puro? Ella preguntó. Bug inclinó la cabeza hacia arriba por un momento, antes de mirar hacia abajo. No estoy seguro. Ella sonrió y luego inclinó su cuerpo para poder ver el pajar que había estado junto a su cama durante la última semana. La vista de los montones de paja le retorció el estómago con culpa, y miró a su familiar y lo miró a los ojos. Les conseguiré una cama a ustedes dos. El sonido de un choque la hizo volverse hacia su estudio y se quedó boquiabierta cuando vio que Sib había tirado los libros encima. Como si la sintiera, Sib se volvió hacia ella. Apretó los dientes. O un colchón. Saltó de la cama, apuntando al recipiente de 4 cuernos. No derribes mis cosas. Escena. Bug observó la mirada conflictiva en el rostro de su maestro. Ella estaba mirando dentro del salón que había estado 3 veces, como mucho, antes de volver a mirarlo a él y a su hermano. Ustedes dos pueden manejar quedarse afuera. Su mirada preocupada estaba más enfocada al lado de él, en su hermano si tenía que adivinar, antes de volverse hacia él con la misma cantidad de preocupación. ¿Verdad? Bug inclinó la cabeza ante la extraña pregunta. Le había parecido bien quedarse afuera durante los últimos días. ¿Por qué estaba preocupada ahora? Sin embargo, ante su mirada, Bug simplemente asintió. Algo que su hermano imitó después de verlo. Está bien, Louise dio un par de pasos hacia atrás, todavía frente a ellos. Asegúrate de no alejarte demasiado, ¿de acuerdo? Ella advirtió. Asintieron de nuevo. Se apartó de ellos y entró.
Book se alejó de la puerta, pasó junto a algunos de los otros estudiantes que también estaban entrando, dirigiéndose hacia su lugar habitual mientras esperaba a su maestro. Su hermano rápidamente lo siguió. Book llegó a su lugar habitual para esperar a su maestro mientras comía. Algunas de las bestias que esperaban con él ya estaban allí, dando vueltas. El topo, verdante como lo llamaban, se estremeció al verlo. Rápidamente se metió bajo tierra, y por cómo se desplazó la tierra, salió corriendo, o cavando, como de costumbre. Book se sentó contra la pared como siempre lo hacía. En el momento justo, una de las bestias, la alada que había tomado una de las púas en su segundo día aquí, se posó sobre su cabeza. Inclinó su cuerpo hacia adelante y miró fijamente las cuencas de sus ojos con su propio par de ojos grandes. ¡Oh! Sonaba mientras lo miraba fijamente. Book no respondió y simplemente se sentó contra la pared. Su hermano se detuvo frente a él y miró a la bestia sobre su cabeza. La bestia apartó la mirada de Book y vio a su hermano. Sus alas aletearon mientras se movía para cambiar de posición. Solo para alejarse con un graznido cuando su hermano sacó rápidamente su clavo y lo balanceó cuando se acercó. Se mantuvo fuera de su rango inmediato, sus alas lo mantuvieron a flote mientras miraba a su hermano. Volvió a graznar cuando su hermano saltó de su lugar y trató de sacarlo del cielo. La bestia rápidamente se fue volando. La mirada de Book lo siguió mientras tomaba una nueva posición en la linterna del segundo piso. Su hermano se acercó a la pared y miró a la bestia. Saltó, golpeando la lámpara de cristal con su clavo, pero no pudo alcanzar a la bestia. El Lumazli, ahora liberado de su confinamiento, rápidamente se fue volando. La bestia graznó e hizo ademán de salir volando, pero se contuvo cuando el clavo no pudo alcanzarla. Aterrizando en el suelo, Sid miró hacia arriba por unos momentos más antes de que se alejara. Book siguió a su hermano mientras caminaba entre las otras bestias. Los que no estaban dormidos se alejaron del recipiente, mientras que los más grandes simplemente observaron mientras pasaba junto a ellos. Se detuvo junto a una de las bestias. Uno de 4 patas con un caparazón gris que cubría su cuerpo. Lentamente giró su cabeza para encarar el recipiente. Cuando levantó la uña, casi instantáneamente se retrajo en su caparazón. El clavo rebotó contra el caparazón, el sonido del clavo golpeando el metal llegó a Book. El recipiente observó cómo su hermano continuaba golpeando el caparazón unas cuantas veces más. El clavo no deja marcas duraderas en el caparazón. Después del 10º golpe, el recipiente se detuvo y se alejó, lo que provocó que la bestia saliera de su caparazón para mirar a su forma en retirada. Casi en respuesta, el recipiente de repente giró en el lugar y golpeó con su clavo. Solo para fallar cuando la bestia se retractó con la misma rapidez. El recipiente miró por un momento más, antes de alejarse. La bestia volvió a salir de su caparazón para mirar al recipiente. Con esa pequeña exhibición, las otras bestias fueron proactivas para apartarse del camino del recipiente. Solo los realmente grandes se mantuvieron firmes, especialmente cuando se acercó a uno y sacó su uña con el signo revelador de un desafío. La bestia simplemente se deslizó. Devolvió el clavo a su espalda y siguió caminando. Hasta que el hermano finalmente se detuvo frente a Book. Los dos recipientes se miraron el uno al otro por unos momentos. Sip sacó su clavo y lo apuntó hacia un lado. Book se levantó. Inmediatamente, todas las demás bestias a su alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Se volvieron hacia ellos e inmediatamente se alejaron de ellos. Su hermano salió disparado de su lugar, su capa se extendía muy por detrás de él. Sus ojos negros se clavaron en los de Book mientras retiraba su uña. El cuerpo de Book se movió y se precipitó a través de su hermano. Escuchó al clavo rebotar contra la pared de piedra contra la que se había estado apoyando. Book giró sobre sus pies, su brazo extendido como lo hizo, y golpeó. Sip saltó en el aire, evitando el brazo que se había extendido hacia adelante como una aguja, antes de detenerse cuando golpeó la pared. La punta perforando la piedra. Llevó su clavo sobre su cabeza y descendió en un arco de un cuarto de círculo. Book dio un paso atrás, la punta del clavo apenas tocó su cráneo antes de golpear el suelo. El recipiente tiró del brazo hacia atrás, y su brazo se retrajo, retrocediendo hacia él. Sib apenas tuvo tiempo de recuperarse de su aterrizaje antes de que se lanzara hacia adelante. Miró hacia el objeto negro que perforaba su cuerpo. Levantó la cabeza para mirarlo, antes de caer sobre sus manos y rodillas cuando el resto del brazo pasó a través de su cuerpo. El brazo de Book volvió a su longitud normal, el apéndice negro volvió a su tamaño de muñón. Miró hacia abajo mientras su hermano se empujaba hacia atrás para ponerse de pie. Los dos se miraron por unos momentos. Sib devolvió su clavo a su espalda. Ante esa acción, las otras bestias se relajaron. Miraron a su alrededor, antes de enfocarse en los dos.
Ambos recipientes caminaron de regreso a la pared. Bug tomó su lugar contra la pared. Zip caminó hacia la bestia con el caparazón duro. Retrajo su cabeza, más rápido y con una mirada temerosa en sus ojos esta vez. El sonido de Nail contra su caparazón resonó en el patio. A bastante distancia del grupo, la cabeza del topo se levantó del suelo y sus ojos marrones se clavaron en Bug. El resto de las bestias a su alrededor se alejaron con mucho cuidado. La única excepción fue un caracol de aspecto extraño, del tamaño de un Lumafly Lantern, que se dirigía lentamente hacia el recipiente. No tenía brazos ni piernas, sus ojos estaban al final de los tallos que crecían de su cabeza. Lo único que le permitía parecerse a un caracol era el caparazón en espiral que tenía. Alcanzando su costado, el caracol miró a Bug y lo miró fijamente. Escena. ¿Así que realmente te quedas con los dos? Kirche preguntó cuando vio a las dos criaturas de pie en la silla al lado de Louise. Sí, Louise sonrió. ¿Viste lo que hicieron Bug y Sid cuando los guardias intentaron separarlos? Kirche se estremeció, sus ojos se posaron en la varita del alma, un artefacto tan precioso, usado como una espada común. Ella dejó escapar un suspiro deprimido. Uno que cortó cuando sus cejas se fruncieron. Sus ojos se apartaron de Zulwand y preguntaron, ¿lo llamaste Sid? Sí, Louise se giró hacia el que tenía 4 cuernos con una sonrisa sorprendentemente dulce. Dado que se quedaría conmigo y con Bug, pensé en darle un nombre. Sip, Kirche dijo el nombre mientras tocaba la parte inferior de su labio. Sip, Sip, Sip. Luego parpadeó, sus ojos se abrieron como platos. Sip, ¿como en sibling? Preguntó ella con una sonrisa divertida. Louise inclinó la cabeza. Sí, supongo. Kirche se giró hacia las dos criaturas sentadas a su lado. ¿Decidiste llamar a lo que parece ser hermano de tu familiar? Sí, su atención luego se volvió hacia la que miraba fijamente al sol por la ventana. Mientras llamas a tu familiar real que parece un bicho. Empezó a reírse. Eres muy vago eligiendo nombres, Louise. El pequeño ojo de mago se crispó. Oh, sí. Señaló a la salamandra a los pies del germano como tú, uno para hablar, llamando a tu fuego que respira Salamander Flame. La salamandra en cuestión levantó la cabeza al escuchar su nombre, antes de descansar su cabeza en el suelo. Ja. Kirche echó la cabeza hacia atrás y se rió. Al menos mi nombre tiene algo que ver con el elemento de mi familiar. La miró a los ojos. que tienen que ver Bug y Sid con los espíritus del agua? Ante las palabras, para su sorpresa, el rostro de Louise se desplomó y desvió la mirada. Sí, su voz bajó. Supongo que sus nombres no tienen nada que ver con ellos, supongo. Se escuchó una burla tanto de Tabitha como de Montmorency. La estudiante de cabello azul que no levanta la vista de su libro. Montmorency, sin embargo, se había vuelto hacia Louise, con el rostro contraído en una mueca. Tienes razón, Louise, soltó ella. Tu nombre no tiene nada que ver con los espíritus del agua, especialmente porque no lo son. Oh chico, Kirche se preparó para una explosión, una metafórica esta vez en lugar de una literal, del Valliere. Solo para parpadear sorprendida cuando escuchó un suspiro en su lugar. Apoyó la cara en la palma de la mano y apartó la mirada de ellos. No serías el primero en dudar de eso. Se volvió hacia ellos y, a pesar de su tono sombrío, aunque podría estar un poco de acuerdo contigo, estos no parecen espíritus del agua. Pero incluso si no lo son. Bug se volvió hacia ella e inclinó la cabeza. Son míos, no obstante. Oh, el mago rubio del agua parecía más que un poco sorprendido por la respuesta apagada. Se rascó la nuca. Bueno. Hizo una pausa y miró hacia otro lado tímidamente. Seré honesta, Louise, esperaba una respuesta más fuerte de tu parte. Por un momento, una mirada conflictiva apareció en el rostro de Louise, una que desapareció cuando la maga simplemente se encogió de hombros y miró hacia el frente del salón de clases. Supongo que lo de ayer me abrió los ojos. No es broma, murmuró Kirche. Sin embargo, su conversación llegó a su fin cuando entró el profesor Levy y comenzó la clase. Escena. Se miró en el espejo, giró en su lugar. El vestido rosa revoloteaba mientras ella giraba y se detuvo frente al espejo. Era uno de sus mejores vestidos, adecuado para un baile al que asistiría. Su cabello estaba atado en una cola de caballo alta con un círculo dorado que lo mantenía en su lugar. Un collar de oro brillaba a la luz de su habitación. Ella sonrió. Entonces, se giró para mirar a su familiar y su hermano. ¿Cómo me veo? Ambos miraron en silencio, causando que Louise se volviera con un sonrojo en su rostro. Bien, pregunta estúpida. Sacudió la cabeza y se admiró en el espejo una vez más. Desde donde estaba parada podía verse de pies a cabeza. Por un momento imaginó que otra persona estaba con ella. De pie a su lado con un sombrero de ala ancha y cabello largo y gris. Ella se rió un poco y su imaginación disipó la figura fantasma. Dejándose solo a sí misma en el espejo. Correcto.
Respiró hondo. Voy a intentar disfrutar de la pelota. Señaló a los dos ustedes, sin embargo, se detuvo. En realidad, no estoy seguro si quiero traerlos al baile. Ella dijo en voz alta. Ninguno de los dos reaccionó realmente, simplemente la siguió mientras tomaba asiento. Louise dejó escapar un suspiro. Quiero decir, no es como si ustedes comieran algo sólido para que no puedan disfrutar la comida. Y dudo que me dejaran ponerlos a ustedes dos en la ponchera. Se volvió hacia Sib y frunció el ceño. Todavía eres ruidoso, aunque no puedo culparte, ya que probablemente has estado encerrado en la bóveda durante 30 años. Recordó antes cuando otro estudiante atrapó a Sib golpeando el caparazón de una tortuga que era su familiar. Atrapada entre horrorizada, así como insultada por su familiar usando la vara del alma como una espada común nuevamente, tuvo que disculparse profusamente con ellos. Afortunadamente, la tortuga no resultó herida, solo un poco sacudida por haber golpeado su caparazón tantas veces. Observó el recipiente con cautela, preguntándose si debería quitarle la varita del alma. En parte para evitar que lastimara a alguien y dañara la propiedad, el resto era que se preguntaba cómo funcionarían sus hechizos con él como catalizador. Y me sentiría mal si ustedes se quedan encerrados en mi habitación por la noche, tarareó y trató de pensar en una solución. Miró entre los dos, antes de aterrizar en Book. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo sé. ¿Qué tal si lo muestras alrededor del insecto de la escuela? Su familiar la miró a los ojos y asintió. Luisa sonrió. Más tarde esa noche, Louise estaba pasando un momento agradable en el baile. Aquí nadie parecía pensar en ella como Louise de cero, incluso si las burlas se habían reducido después de la actuación de ella y Bug ayer. Le pidieron que bailara más de un par de veces, lo suficiente como para darle un zumbido feliz por el resto de la noche. Eventualmente se encontró sentada en una mesa con Kirche y Tabitha. La primera estaba tomando una bebida, mientras que la segunda estaba comiendo un trozo de cordero que parecía más grande que ella. ¿Divirtiéndose?, preguntó Kirche, sorbiendo su bebida. Louise se rió. Sí. Ella rodó los hombros. Se siente bien relajarse después de todo lo que pasó. Ajá, asintió Kirche. Ella inclinó la cabeza y la señaló con la mano libre. ¿Dónde están tu familiar y su hermano? ¿Los dejaste en tu habitación? No, negó con la cabeza. Los dejé deambular por la escuela esta noche. Tabitha levantó la vista de su comida y arqueó una ceja. ¿Eso es sabio? El mapa de la escuela de Bug está básicamente completo, por lo que dudo que se pierda, agitó la mano con desdén. Y Sid parece seguir a Bug, a quien le dio órdenes de no romper nada. Bug puede seguir órdenes bastante bien, así que no estoy preocupado. Tabitha la miró fijamente durante bastante tiempo. Le dio un gran mordisco al cordero que tenía en el plato y miró hacia otro lado, murmurando algo que no pudo entender. Escena. Longeville se despertó con el sonido de la puerta de la enfermería abriéndose. La exsecretaria de la academia giró la cabeza para mirar hacia la puerta. Aquí para ver cómo estoy haciendo. Sus palabras murieron en su garganta cuando vio entrar a dos figuras infantiles. Cuando se detuvieron al pie de su cama, ella levantó una ceja. ¿No se supone que hay un guardia en la puerta? En el momento justo, un fuerte ronquido le informó del estado de seguridad de la academia. Suspiró y miró al techo, preguntándose cómo había logrado que la atraparan. La cama a su lado crujió, y vio al familiar rebotar en el colchón. Cada salto era más del triple de su altura. Después de un par de momentos, su cuerpo se movió y corrió a otra cama y repitió el proceso. Cierto, cerró los ojos y trató de dormir. Es por eso. Escena. Marion, ¿sigues despierta? La criada levantó la vista de la taza que había estado bebiendo, con los ojos llorosos mirando la gran figura del jefe de cocina. Entrecerró los ojos. Marteau, balbuceó soñolientamente. ¿Eres tú? El chef tenía una mirada preocupada en su rostro. Entró en la cocina y miró a su alrededor. No encontró a nadie más que a la criada, bebiendo sola. Marion, ¿sigues teniendo problemas para dormir?, preguntó. Marion parpadeó y casi se quedó dormida, pero se despertó sobresaltada ante la pregunta. Ella entrecerró los ojos. Sí, dijo arrastrando las palabras. Ha estado empeorando cada día. Se frotó los ojos. Casi me desmayo hoy. Marion abrió los ojos y miró hacia donde estaba el chef, después de lo cual pareció desaparecer y ella estaba mirando la pared vacía en su lugar. Le tomó un par de momentos notar la mano en su hombro. Giró la cabeza y siguió el brazo para ver la mirada aún más preocupada en el rostro del chef. Marion, esto se está yendo de las manos, dijo. Tal vez deberías tomarte unos días libres. Él la aconsejó. A pesar de su aturdimiento actual, Marion hizo un puchero ante la perspectiva de tener que tomarse días de vacaciones. Correcto, Marteau suspiró y arqueó una ceja. Déjame reformular.
Tal vez te tomes unos días libres, antes de que accidentalmente te desmayes y salpiques a un noble en la cara con té caliente. Eso la hizo estremecerse. La sirvienta suspiró bien y apoyó la barbilla en la mesa y sacó la lengua. Trataré de tener algunos días de vacaciones. Miró al chef por el rabillo del ojo. ¿Qué haces aquí? Solo estoy revisando él. Cualquiera que haya sido la respuesta del chef se ahogó cuando los ojos de la criada se volvieron más y más pesados, y por un momento cerró los ojos. El sueño se apoderó de ella por un momento. ¡Ga! Los ojos de Marion se abrieron de golpe y dejó escapar un gemido miserable. Tan cerca, ella estaba tan cerca. Miró a la linterna Lumafly frente a ella. Tal vez debería haber apagado esta linterna, murmuró para sí misma. Es tan brillante que es casi como si pudiera verla en mis sueños. Capítulo 20. Louise dejó escapar un largo gemido de alivio mientras se sumergía en el agua tibia del baño de la academia. La maga cerró los ojos mientras disfrutaba de la sensación del agua caliente contra su piel, aliviándola del cansancio del día. Además de ella, Bug y Sip simplemente estaban parados en el agua, comparativamente, hasta el cuello. Los dos Vessels miraban a los otros estudiantes en la habitación, todos los cuales les devolvían la mirada. ¿Sigue trayendo a sus familiares aquí? Esas cosas me asustan. Louise abrió los ojos lentamente, ojos rosados mirando a los que dijeron esas palabras. Desafortunadamente, los que ya se callaron y se apartaron de su dirección. Algunos de ellos todavía susurraban entre ellos, aunque ninguno de ellos era lo suficientemente alto como para que ella los escuchara. La única que todavía la miraba era Tabitha, la chica de cabello azul. Ya estaba en el baño cuando ella llegó y la había estado mirando desde el momento en que entró. Ella suavizó su mirada y en su lugar miró el agua en la que estaba. Suavemente ahuecó sus manos y sacó un puñado. Había estado practicando sus hechizos, tanto como podía llamarlo practicar. Se suponía que era una maga del vacío, pero hasta ahora todos los hechizos que podía usar eran de los 4 elementos. La única diferencia era que todos ellos estaban teñidos de negro. Y si bien fue agradable poder convocar una corriente de fuego cuando se le preguntó, incluso si tuvo el costo de casi noquear a todos con el calor que generaba, no era exactamente magia del vacío. Incluso si ella no sabía qué era en realidad la magia del vacío. Ella suspiró y se pasó el agua por la cara. Bug y Sip se giraron hacia ella, antes de enfrentarse al agua. Bug levantó los brazos del brazo y se frotó la cabeza con el brazo. Bug apartó su brazo y luego lo miró. Sin embargo, Sip simplemente sacó su brazo del agua y se salpicó a sí mismo, a Bug y a Louise con el agua. Louise escucha una risita desde el otro lado de la habitación. La fuente era una estudiante de cabello castaño con una mano sobre su boca. No me importa que estén aquí, miró a su alrededor sonriendo. Creo que son lindos. Ojalá no jueguen tanto con el agua, se quejó otro. Casi en el momento justo escuchó y sintió el chapoteo del agua a su lado. Se apartó mientras observaba a los dos recipientes uno frente al otro, ambos salpicándose tan rápido como sus diminutas manos les permitían. Lo cual fue sorprendentemente rápido para su pequeño tamaño. Y ahí van. Escena. Se paró frente a su trono, con la cabeza en alto mientras se deleitaba con la alegría lanzada en su dirección. Su siempre fiel compañero se sentó a su lado. El dragón la miró con expresión aburrida, el cabello azul cayendo sobre las gafas. Alrededor de su castillo vio a las pequeñas criaturas correr, su cabello rosado y sus ojos rosados los hacían atractivos a la vista. Caminó por la sala del trono, sus pasos resonando contra el suelo de cristal. A su alrededor, las salamandras exhalaron columnas de fuego en el aire, alejándola de su trono y hacia el mundo exterior. Luego, cuando salió del edificio, el sol brilló sobre ella. Inmediatamente su mirada fue atraída por el sol en el cielo. Era majestuoso, espléndido. Tan brillante y cegador como debería ser el sol. Por un momento se quedó paralizada, toda su atención se centró en el sol. Parpadeó, por una fracción de segundo cerró los ojos. Y entonces el sol se fue. En cambio, el cielo estaba en llamas, las llamas anaranjadas se tragaban la estrella. Escena. Kirche abrió los ojos. Parpadeó una vez, luego 2 veces. Volvió la cabeza y vio que salía el sol. Ni siquiera era mediodía todavía. Apartó la mirada de la ventana y pensó, la última clase que recuerdo fue la de bomberos. Louise casi mata a todos en la habitación con el calor, lo que significa que hoy es el día del vacío. Se llevó las manos a la cara y se presionó los ojos con la palma de la mano. Eso significa que no debería estar despierta tan temprano. Flame levantó la cabeza cuando su maestro dejó escapar un gemido lo suficientemente largo y fuerte como para despertar a la salamandra de su sueño. Escena. Louise hizo una pausa cuando estaba a punto de romper las riendas. Miró a su alrededor confundida mientras el sonido parecía hacer eco a su alrededor.
Miró a su familiar que estaba sentado frente a ella. ¿Oyes ese bicho? Ella preguntó. Inclinó la cabeza hacia atrás, se detuvo un momento y sacudió la cabeza. No oigo nada. Giró la cabeza sobre su hombro donde Sib la sostenía por la cintura. ¿Qué hay de ti, Sib? No respondió por un momento, pero luego también negó con la cabeza. No oigo nada. Louise frunció el labio. Volvió su atención al camino frente a ella. Debe haber sido mi imaginación. Levantó las riendas una vez más. Está bien, asegúrense de que ustedes dos se mantengan firmes. No quiero que ninguno de ustedes me suelte hasta que lleguemos a la ciudad. Los sintió asentir y con un hola. Rompió las riendas y se fue. Para su crédito, incluso cuando el caballo debajo de ella salió disparado con la velocidad que se esperaba de su raza, ninguno de ellos fue empujado ni colgado como si fueran jinetes experimentados. Bug estaba cambiando su peso con el caballo mientras golpeaba contra el suelo, mientras que Sib la sujetaba con fuerza. Entonces, ¿qué tipo de cama quieren ustedes dos? Ella les preguntó. Bug inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. Voy a comprar uno para ustedes dos. Por un momento estuvo tentada de mirar hacia atrás, pero pensó que era mejor concentrarse en el camino. Entonces, ¿quieres uno pequeño? ¿Uno grande? ¿Camas separadas? Ninguno de los dos respondió, transcurriendo el viaje en silencio. Miró a Bug. Bueno, vamos, no te quedes callado. Di qué tipo de cama quieren. No sabemos. Respondió Bug. Los barcos no necesitan dormir. Añadió Sib. Miró por encima del hombro con una mirada poco convencida. Miren, solo dígame con qué se sentirían más relajados. Volvió su atención hacia adelante. De esa manera, puedo conseguirles un lugar adecuado para dormir. Murmuró en voz baja. También podría deshacerme de ese pajar mientras estoy en eso. Ambos se quedaron en silencio por un rato. Louise sintió un tirón en su mano, miró hacia abajo y sonrió. Finalmente. ¿Piensas en algo? Bug asintió. Un banco. Descansé en ellos antes de que me llamases aquí. ¿Me compras un banco? Claro, conseguiré un. El caballo dejó escapar un gemido cuando su agarre en las riendas de repente se sacudió hacia un lado. El caballo se movió para detenerse, pero ella volvió a romper las riendas y siguió moviéndose. Miró a su familiar. No te compraré un insecto de banco. Dije que te compraré una cama para que puedas dormir más cómodamente, no te compraré algo que te haga parecer un vagabundo sin hogar. Bug inclinó la cabeza hacia adelante. No parezcas tan decepcionado por no conseguir un banco. Ella lo regañó. Ella suspiró. ¿Qué hay de ti, Sib? ¿En qué solías dormir? Tablones de madera. Proporcionó refugio. ¿Comprarás eso? No. Exclamó, viéndose más sorprendida. Yo tampoco voy a comprar tablas de madera para ti. El propósito es que te sientas más cómoda, no menos. Oh. Tampoco empieces a sonar decepcionado, gruñó. La joven maga negó con la cabeza. No importa, veremos qué quieren cuando lleguemos allí. El resto del viaje transcurrió en silencio. Escena. Bug miró hacia atrás mientras dejaban al ciervo como una bestia en los establos, como lo llamaba su maestro, antes de mirar hacia adelante una vez más. Hizo un trabajo notable funcionando durante 3 horas. No era tan rápido como uno, pero habría enorgullecido al viejo ciervo con su resistencia. Le había dicho que se estaba haciendo demasiado viejo para su edad. Asegúrate de sostener mi mano, le dijo su maestro, no necesito que ustedes dos terminen deambulando y perdiéndose. Ella le ofreció su mano, que Bug tomó según sus órdenes. Su hermano se acercó a la otra mano. Su amo miró su mano por un momento, antes de que ella mirara con tristeza a su hermano. Lo siento, hermano, pero necesito una mano libre por si acaso. Ella sonrió e hizo un gesto hacia su otra mano. ¿Por qué no sostenerla de Bug? Sib la miró por un momento, antes de seguir sus órdenes. Bug le tendió la mano y Sib la agarró con sus propias manos rechonchas. Bien, ella asintió con la cabeza. Agárrense unos a otros hasta que lleguemos. Ella comenzó a caminar. Bug y Sib la siguieron. Bug se aseguró de sostener su mano, mientras que Sib se aferró a la de Bug. Cuando entraron en la ciudad, ambos recipientes miraron a su alrededor. Ambos nunca antes habían visto tanta gente en un mismo lugar, al menos no tanta gente que tampoco fuera hostil. De vez en cuando, uno de ellos pasaba cerca, y Sib alcanzaba su clavo, solo para soltarlo cuando simplemente pasaban. Bug miró a su alrededor, ya estaba dibujando el camino y el diseño de esta ciudad. Sin embargo, era una ciudad bastante pequeña, la mayoría de los edificios no parecían superar los 2 pisos. Seguro que es algo extraño, pero tal vez la ciudad de las lágrimas era especial con sus edificios tan altos como la torre principal de la academia. A su alrededor podían ver múltiples señales. Cada uno en un edificio diferente, con diferentes personas entrando y saliendo de él.
El edificio, que tenía una gran cruz en su letrero, tenía gente con armadura saliendo y entrando del edificio. Otro edificio tenía una gran olla de metal, no muy diferente a la que su maestro había usado para practicar hechizos hace unos días. Luego había algunos de ellos que simplemente vendían cosas al costado del camino, llamando a otros para que las compraran. Manzanas frescas, trae tus manzanas. Carne salada, mantenida fresca durante días, comestible durante meses. Fue muy ruidoso. En un momento pasaron por un puesto que vendía Lumafly Lanterns. El dueño del puesto vestía una capa pesada que cubría la totalidad de su cuerpo, mientras que la capucha ocultaba sus rasgos. Algunas de las linternas colgaban de los ganchos, brillando con su resplandor blanco. Mientras que otros se exhibieron en el puesto. Tenía pocos clientes, todos mirando los farolillos en oferta. Cada vez que uno compraba uno, Buck podía ver los dedos como insectos asomando por las mangas para entregar la linterna y aceptar el oro. Un letrero colgado en el borde del techo del puesto. Slovenstad fue escrito en su idioma. Buck se detuvo, al igual que su hermano, para mirar al comerciante. Su parada casi hizo que su maestra se pusiera de pie cuando ella no pudo hacerlo. Arg, hermano insecto. Ella tropezó y tiró de su brazo hacia adelante, obligándolo a él y a su hermana a moverse. No te detengas así. Los dos la siguieron, observando la figura encapuchada por un momento más antes de simplemente seguirla. Veamos, debería estar por aquí alguien, dijo Louise en voz alta, mirando el letrero de los edificios. Buck miró a su alrededor una vez más y luego vio un edificio que tenía lo que parecía un clavo en el letrero. Inclinó la cabeza, una tienda de armas. Escena. Wyrm, ¿eres tú? Allen levantó la vista del libro que estaba leyendo. Miró alrededor de la tienda de su propiedad, con una ceja levantada. Sacándose la pipa de la boca, el encargado de la tienda gritó: «Hola, ¿hay alguien ahí?» El silencio devolvió sus palabras. El hombre se encogió de hombros. Debe haber sido mi imaginación. ¿Deseas una disculpa lamentable de una tienda?, volvió a llamar la voz, esta vez desde el barril de espadas junto a la puerta, como si fueras lo suficientemente creativo como para inventar algo como una voz en tu tienda. Allen hizo una mueca. Brimir, maldita sea. Dirigió una mirada hacia el barril. Derf, pedazo de metal oxidado. Pensé que alguien había entrado en la tienda. La voz en el barril se rió. ¿Quién irrumpiría en tu tienda de mierda? Lo siento, saco de carne. Nunca sabes. Allen espetó de vuelta. Gruñó y se metió la pipa en la boca. El hombre masticó el extremo del trozo de madera. Pudo haber sido un hada o uno de esos malditos insectos parlantes que han estado vagando por la ciudad. Como si fueras lo suficientemente importante como para que apareciera un hada, dijo la voz arrastrando las palabras. ¿Y cuál es tu problema con esos insectos de todos modos? La voz preguntó. Quiero decir que no es como si estuvieran haciendo daño. ¿Qué diablos lo son?, gruñó Allen. De repente, estas cosas aparecen y comienzan a sacar a los plebeyos del negocio con sus estúpidas máquinas. Dio una calada a su pipa y la sopló por la comisura de su boca. Ahora están comenzando a invadir territorio comercial. La voz se quedó en silencio, antes de hablar de nuevo en un tono tranquilo. ¿Por qué no me llevas afuera entonces? Allen hizo una pausa, con las cejas fruncidas mientras miraba el cañón durante un buen rato. Negó con la cabeza. Dije que no me gustan. Derf, no significa que vaya a empezar a cortarlos en pedazos. Levantó una ceja y mordió su pipa. Incluso si lo fuera, no usaré tu borde oxidado para hacerlo. ¿Vale la pena intentarlo? La voz respondió, perdiendo el tono. Pero como ya estás aquí. Allen levantó la ceja y permaneció levantada. ¿Te importaría sacarme de aquí para que pueda tomar aire fresco? La voz continuó. Quiero decir, sin ofender a tu tienda, Allen, pero está muy oscuro y húmedo aquí. El encargado de la tienda se burló. ¿Por qué necesitarías aire? Él preguntó. Eres una espada, por el amor de Dios. Una espada que ha sido metida en un barril. La voz respondió. Si vendes espadas, tienes que saber qué sucede cuando una espada es maltratada de esta manera. Se escuchó un sollozo. Nunca podré salir a la batalla. No se supone que lo hagas, dijo Allen arrastrando las palabras, volviendo los ojos a su libro. Solo los verdaderamente desesperados te comprarían, y si te compran, probablemente morirán en el momento en que entren en contacto con alguien. PSHH, aguafiestas. Derf refunfuñó. Pero en serio, ¿puedes al menos sacarme afuera? ¿Por qué debería? Preguntó distraídamente, sin siquiera levantar la vista de su libro esta vez. Porque a diferencia de ustedes, bolsas de carne, no tengo pulmones. Derf respondió. ¿Quieres adivinar qué tan fuerte puedo cantar y cuánto tiempo puedo hacerlo? Allen parpadeó, miró hacia arriba. No lo harías. Oh, entiérren a mi madre, pálida y menuda. Comenzó a cantar la espada, muy fuerte. Entrena a mi padre con los ojos bien cerrados. Y muy fuera de tono.
Entierren a mis hermanas, de 2 en 2, y luego, cuando terminen, enterrémonos a mí todo. Bien, bien. El hombre golpeó sus manos contra el mostrador, los dientes rechinando contra la pipa en su boca. Deja de cantar. Gruñó. La espada se quedó en silencio con un tintineo. Sacudió la cabeza y salió de su mostrador. De todas las canciones que tenías que cantar esa. Alcanzó el cañón y agarró el mango de una de las espadas. ¿Qué? La sonrisa era casi audible por cómo Derf hizo la pregunta. ¿No puedes con la buena música? Allen puso los ojos en blanco y sacó la espada del cañón. Era una espada ancha de un solo filo que no resistió bien la prueba del tiempo. Desde la punta de la hoja, hasta la empuñadura de la hoja, estaba cubierto de óxido marrón. No se salvó ni un solo centímetro de metal. A la empuñadura de la hoja se abrió, dejando escapar un largo gemido de satisfacción tan pronto como se liberó. Se siente bien no ser aplastado. ¿Sí? Allen miró en dirección a la espada antes de caminar hacia la puerta. No te acostumbres, porque te empujaré de nuevo allí en el momento en que termine con esto. Eres tan cruel, Allen. El encargado de la tienda abrió la puerta principal de su tienda y extendió la espada frente a él. Algunas de las personas que caminaban cerca de su tienda se detuvieron para mirarlo, pero continuaron caminando cuando no hizo nada más. Allen se sintió estúpido, parado afuera de su tienda sosteniendo una espada oxidada. Para él, básicamente era él anunciando al mundo que sus acciones eran basura, y no lo eran. Derf, por otro lado, estaba callado. De hecho, Allen había esperado que la espada comenzara a hablar como una tormenta en el momento en que salió. Miró la hoja en sus manos, una mirada curiosa en su rostro mientras la espada estaba total y absolutamente en silencio. Luego se rió entre dientes. Bueno, Wyrm, o te volviste más pequeño o realmente decidiste transmitir tu legado. Allen levantó una ceja. ¿Qué? Nada, dijo rápidamente la espada. Oye, ¿puedes sostenerme un poco más alto? Allen puso los ojos en blanco y así lo hizo. Oye, tú con el pelo rosado. Solo para sacudir su brazo hacia atrás ante el repentino grito. La pequeña multitud frente a su tienda se detuvo. Los ojos del encargado de la tienda miraron alrededor, con la esperanza de encontrar a quien estaba llamando la estúpida espada. Sí, tú con las criaturas espeluznantes, ¿quieres una espada? Sus ojos se posaron en a quien le estaba hablando la espada. Sus ojos se abrieron aún más cuando vio a una chica con cabello rosado, una capa, e incluso desde donde estaba parado, un broche con un pentágono grabado. Puedo estar oxidado, pero seguro que puedo cortar. Cállate, espada estúpida. Siseó, su mano libre sujetando la parte de la empuñadura que actuaba como su boca. No le importó que se cortara el borde de la mano con la hoja. Se giró para darle a la chica que Derf estaba gritando una mirada de disculpa. Lo siento mucho. Se rió nerviosamente. Vaciló mientras trataba de pensar en una excusa, además de mantener un fuerte agarre en la empuñadura temblorosa. Solo estaba muy emocionado por vender espadas. El rostro neutral de la chica se transformó lentamente en una mueca de disgusto. Sin decir una palabra más, se alejó de él. Todos como niños, lo que sea que estuvieran persiguiéndola. Tan rápido como pudo, Allen volvió a entrar en su tienda. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y eso fue solo algo más fuerte que arrojar la espada oxidada en su mano al costado del barril de donde la había sacado. ¡Ay! En el nombre de Brimir, ¿qué estabas pensando, Derf? Exigió Allen. Hizo un gesto hacia la puerta. Era un noble. ¿Tienes idea de lo que podrías haber hecho? ¿Conseguirte un cliente? Derf respondió en un tono aburrido. Allen entrecerró los ojos. Eso es todo. Agarró la espada por el mango. Te estoy guardando. Escena. Todavía no puedo creer que ninguno de ustedes respondió a mi pregunta sobre qué cama quieren. Los dos recipientes que caminaban detrás de ella no respondieron. Louise los fulminó con la mirada. Espero que ustedes dos no estén todavía decepcionados por no conseguir un banco, o simplemente conseguir madera de desecho para su cama. Una vez más los dos no hablaron. Louise se alejó de los recipientes que la seguían y siguió caminando. Mientras lo hacía, sus ojos se fijaron en algo que se le había pasado por alto. La maga se detuvo frente a un puesto, sus cejas se fruncieron ante la vista. La figura encapuchada detrás de él agitó una mano sobre sus mercancías. Baja, tosieron en sus manos, interrumpiendo sus propias palabras. Perdóname, comenzaron de nuevo. Bienvenidos a mi puesto. Louise, en su mayor parte, ignoró el saludo. Levantó su mano libre y señaló el letrero en el puesto. Esto dice puesto de Sloven, ¿no es así? La figura encapuchada se echó hacia atrás ligeramente. Se volvió hacia el letrero y luego asintió con la cabeza. Ciertamente lo hace. La enfrentó una vez más, la cabeza encapuchada se inclinó hacia un lado. Me sorprende que un noble como tú entienda mi idioma.
Louise parpadeó y la maga se dio cuenta de que podía leer los garabatos y los símbolos sin sentido. Al menos lo suficiente para entender esas dos simples palabras. Se volvió hacia la figura encapuchada y se sonrojó. Tengo algo de práctica. La figura encapuchada dejó escapar una risita. Bueno, me halaga que lo hagas. Una vez más, agitaron una mano sobre sus productos. Bueno, ya que estás aquí. ¿Te gustaría comprar algo de mi puesto? El mago bajó la vista hacia la colcha, y el sonrojo y la sonrisa se convirtieron en una mirada insegura. No estoy interesada en una Lumafly Lantern, le dijo al dueño del puesto. La figura encapuchada asintió con la cabeza. Supongo que sí. Luego se inclinaron hacia adelante. Pero, susurraron. Dado que eres lo suficientemente amable como para aprender mi idioma, también podría decir que tengo una selección secreta. Retiraron la mano y, por un momento, Louise pudo ver los dedos decididamente no humanos que señalaban debajo del puesto. Un poco de Allownest lejos de Allownest. Casi en respuesta, Book soltó repentinamente su mano y saltó. Aterrizó en el establo, lo que obligó al propietario a retroceder en estado de shock. El recipiente alcanzó su capa, y antes de que pudiera decir algo, rápidamente dibujó algo en la hoja de papel con su pluma. Estaba a punto de regañar a su familiar, pero el dueño del puesto dejó escapar un sonido. Sus manos aplaudieron una vez más y luego dijeron algo que ella no pudo entender en absoluto. Asintieron con la cabeza y se agacharon. Un momento después volvieron a emerger y colocaron la única forma en que podía describirlos eran ganchos. Eran blancos, con una textura similar a la de un hueso. La punta del anzuelo parecía más afilada que algunas de las espadas que había visto en su vida. Una vez más, el comerciante encapuchado emitió una especie de sonido que no pudo entender. Se volvieron hacia ella y se estremecieron. Oh, perdone, mi señora, se inclinaron. Estaba simplemente emocionado ante la perspectiva de ver algo tan cerca de casa. Louise se volvió hacia su familiar, que había metido la mano en su capa y griega. Error, ¿de dónde sacaste ese dinero? Poco después estaba caminando hacia los establos de la ciudad. Detrás de ella, Bug y Sib miraban los ganchos que su familiar había comprado. O al menos Sib estaba mirando el gancho. Bug todavía necesitaba sostener la mano de ella y de Sib. Miró por encima del hombro y entrecerró los ojos. Todavía no puedo creer que necesitabas comprar eso. Bug la miró. ¿No debo tener? Louise suspiró. No, sacudió la cabeza. No voy a regañarte por comprar cosas. Se dio la vuelta y miró frente a ella. Es solo, ¿por qué necesitas eso de todos modos? Y entonces Louise se encontró mirando al cielo, donde el sol aún brillaba muy por encima de ellos. ¿Lo necesitas para alcanzar el sol? Preguntó ella, una risa casi escapando de su garganta. Sí. Louise sonrió. Bueno, supongo que no puedo envidiar eso. Luego, una mirada seria se apoderó de ella, pero asegúrate de no lastimarte. Giró la cabeza y señaló a Bug con la mano libre y mantén a salvo a Sib también. Bug asintió. Muy bien. Continuará.